opción que forma parte del ciclo de ejecutar, ¿no? De parte del PHBA. En este requisito, que es específicamente el 8, donde nos habla de recursos, la organización debe considerar, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Incluido también, ¿no?, el apoyo psicológico, ya que hoy en el contexto de pandemia, como ustedes deben saber, la situación psicológica, ¿no?, los peligros psicosociales han cobrado mucha importancia. Entonces, la ayuda psicológica es vital y la organización en este contexto debe priorizar estos, digamos, estos alineamientos, ¿no?, esta importancia hacia la salud mental de todos los trabajadores en la organización. Así como también no solamente recursos financieros, sino también, por ejemplo, ¿no?, los EPPs, que haya un presupuesto para la adquisición de los EPPs, ¿no? Y estos tienen que ser adecuados, propiamente dicho, que tienen que calzar inclusive a la medida del trabajador, que cumplan con las medidas antropométricas, la necesidad también de capacitar al personal, si necesita probablemente capacitación adicional a la que ya tiene, porque de esa manera se concientiza, ¿no?, y se sensibiliza al personal o al trabajador en este contexto de pandemia, el tema de los contagios, cómo saber en qué momento yo puedo quizás autoaislarme, establecer un aislamiento seguro para la persona, para el trabajador, que no pueda afectar a la seguridad también de la familia. Proveer, en este caso, una adecuada y seguras instalaciones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, en la organización, los servicios higiénicos, por ejemplo, ¿no?, que en algún momento se tiene, es digamos, un ambiente común en el cual todas las personas van a ingresar, van a salir, estas deben reunir las condiciones necesarias, seguras y adecuadas. Tenemos también ahí lo que ya nos conlleva también la 972, nuestra resolución ministerial, que es muy parecida, con algunos puntos que habla también la 45.005, el lavado de manos, la desinfección, la limpieza, ¿no?, de los materiales, de los equipos, de las herramientas, superficies inertes, etcétera. También cambios en la tecnología, la estructura, equipos, no solamente los recursos van a estar destinados a la persona, sino también a tecnología, a la infraestructura propia de la organización, a equipos probablemente, ¿no?, que se van a utilizar en pro del desarrollo de este contexto que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19. Y con ello hemos terminado la parte de todo lo que es planificación, que realmente la organización tiene que establecer un marco de referencia para hacer su planificación respectiva, y a partir del requisito 9 en adelante ya vemos la parte de qué tiene que hacer la organización, ¿no?, la ejecución propia, el hacer, y que forma parte, por ejemplo, en el requisito 9, la comunicación, muy importante. En este caso, la organización debe comunicar o informar no solamente a sus trabajadores, sino también a otras partes interesadas, ¿no? Pertinentes porque te pueden afectar. Puedes tener tanto una afectación positiva o una afectación negativa. Negativa, un riesgo, y positiva, va a la redundancia, una oportunidad, ¿no? Pero quizás negativamente te puede afectar mucho más que positivo, porque positivo lo es como una oportunidad y es algo en favor del provecho de la organización. Entonces, la organización en este caso debe establecer, informar, comunicar, establecer un nexo, ¿no?, de comunicación con las partes interesadas, con sus trabajadores, sobre las medidas y controles generales de seguridad. Por ejemplo, si mi contratista, mi proveedor, va a ir a la organización, yo le tendré que comunicar o informar, ¿no?, que previamente, una vez que llegue a la organización, tendrá que pasar un control de seguridad, un tema de desinfección, control de temperatura, o mecanismos adicionales, o qué requisitos adicionales la organización le va a tipificar, en este caso a la empresa, ¿no?, o al visitante, probablemente. Las formas de trabajo requeridas. Por ejemplo, si va a ser una entrega de delivery o una entrega de despacho de productos, cómo se va a realizar la entrega, de qué manera se va a realizar la entrega, cuál va a ser el procedimiento, para que cuando lleguen no les sorprenda que el procedimiento fue así. O sea, todo se debe haber comunicado con la debida anticipación. También qué se espera de ellos y qué pueden esperar también de la organización. Por eso es muy importante la comunicación, porque la comunicación no es unidireccional, sino tiene que ser bidireccional. O sea, ¿qué te menciono yo o qué espero de ti, pero tú también qué esperas de mí? Entonces, comunicación bidireccional de tal manera que se llegue siempre a los acuerdos debidos, ¿no?, frutos de la
del cumplimiento, digámoslo así, de los requisitos propios de la organización y también de las partes interesadas que en este caso puedan, ¿no?, visitar de repente la organización, clientes internos, externos, algún contratista, un proveedor que de repente va y deja algún servicio, algunos equipos, probablemente por alguna compra, alguna adquisición que la organización haya realizado. Y también es de suma importancia informar las inquietudes o incidentes de seguridad, ¿no? En este caso también es muy importante ello, no solamente cumplir, pero también se tiene que informar, porque con la información, con la comunicación de estas inquietudes o de estos incidentes, se puede establecer mejoras o establecer oportunidades de mejora, valga la redundancia, porque si no existe la comunicación, no podemos establecer mejora continua, no podemos mejorar continuamente. No tenemos una base sólida para poder decir que estamos mal o estamos bien y qué podemos hacer para seguir mejorando. Por eso es muy importante la comunicación con el cliente, ¿no?, con el proveedor, con la persona que va a visitarme, etcétera. Adicionalmente, esas comunicaciones tienen que proporcionar una información clara, ¿no?, y actualizada, por ejemplo, sobre el distanciamiento, ¿no?, cosa que quizás ya es muy conocido por nosotros, ¿no? El distanciamiento físico, la higiene como lavado de manos, cuáles son los comportamientos o los, digamos, comportamientos positivos que van a realizar o que se van a ejecutar estando ya una vez dentro de la organización, etcétera. Por ejemplo, antes de llegar al trabajo, ¿no?, tener una comunicación quizás por teléfono, ¿no?, sitio web, por intranet, enviarle un correo electrónico, ¿no?, compartiéndole la información que le va a ser de importancia al cliente, al proveedor, que le diga, mira, sabes que tú tienes que venir, pero tienes que venir con doble mascarilla, con careta facial, o sea, requisitos que la organización debe establecer para que se puedan cumplir por parte de las partes interesadas, en este caso los trabajadores también. En todo lugar de trabajo, por ejemplo, también los letreros o carteles, ¿no?, que te den información, por ejemplo, de algún anuncio, lavado de manos, que siempre estés manteniendo la distancia cuando ya estés dentro de la organización, que respetes, ¿no?, las señaléticas de seguridad que se han establecido en el contexto del COVID, a la entrada de la organización que exista un comunicado, ¿no?, que se prohíbe el ingreso sin doble mascarilla, por ejemplo, ¿no?, etcétera. O al llegar al lugar de trabajo, como le mencionaba, la señalización, ¿no?, algunos anuncios de cumplimiento obligatorio, porque es parte de la organización, es un requisito que la organización lo ha establecido, propio también de su sistema de gestión, porque todo esto es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que los clientes, proveedores, terceros, deben de cumplir antes de ingresar, en este caso, a la empresa. Para ello, también es de suma importancia que la organización tiene que ser responsable en estas comunicaciones, en estas orientaciones que va, digamos, a tipificar o a direccionar a los visitantes, ¿no?, a los clientes, etcétera. Porque si no brinda información clara o no brinda información concisa, ¿no?, que realmente esté direccionada a las orientaciones, ¿no?, debido al COVID-19, puede también tergiversarse la información. Por eso es muy importante que la información sea clara, precisa, oportuna y adecuada. Asegurar también que estas comunicaciones estén accesibles, ¿no?, y utilizables por todos los trabajadores. O sea, en pocas palabras, tenemos que viabilizar que esta comunicación tiene que ser accesible y tienen que ser utilizables por todos los trabajadores y las partes interesadas pertinentes, de tal manera que siempre se genere esta comunicación y no esperar que realmente pase algo para probablemente, ¿no?, tocarnos ¿no?, la mano en el pecho y decir, uy, ¿por qué no lo hice? Debía hacerlo, pero no lo hice, ahora mira lo que tenemos, ¿no? Hemos tenido de repente contagios, incidentes, etcétera. Entonces, para evitar eso, siempre es importante generar los canales de comunicación pertinentes. La información relevante, también muy importante, comunicar información relevante sobre de repente algún cambio operativo que se haya realizado en el proceso o qué medidas de seguridad adicionales hemos implementado o estamos por implementar, y estos controles, ¿no?, que vamos a tener probablemente con los proveedores, con los clientes, con los visitantes, eso también es muy importante. Si todo marcha bien, perfecto, no hay problema, pero si hay algún cambio adicional que se ha establecido porque la organización así lo ha requerido, o de repente un cambio porque la 972 de repente se modificó, en el caso nuestro, ¿no?, en Perú,
o la normativa cambia, o hay nuevas recomendaciones, tema de las variantes, etcétera, eso se debe comunicar y se debe informar. Proporcionar la capacitación es muy importante porque con la capacitación logramos que el trabajador siempre esté actualizado, ¿no? Con los nuevos cambios, este tema de las variantes, las directivas sanitarias que modifican probablemente quiénes son personas vulnerables, quiénes no son personas vulnerables, etcétera, ¿no? Y ante ello también ya tenemos una directiva sanitaria en la cual tipifica que las personas vulnerables, por ejemplo, se agregaba a las mujeres embarazadas, etcétera, cosa que eso, por ejemplo, no está en la 972, por eso que más o menos pienso, ¿no? Y digo que no sea cierto, pero probablemente la 972 también se vea modificada. Esperemos, porque ya existe una incongruencia con este grupo de riesgo que acabo de mencionar, que está en una resolución ministerial, si no me equivoco, es la 831-2021, o la 881, 831 me parece, que no recuerdo bien, pero la directiva sanitaria sí es la 135, que se ha emitido también este año. Entonces, ahí hay incongruencia con la 972. Por lo tanto, me imagino que en el transcurso de este mes o el siguiente mes, no lo sé, probablemente se tenga que modificar esa norma, ¿no? La 972, porque hasta el IMC ahora ya no es 40, sino es 30, ¿no? Y eso lo dice esta directiva sanitaria. Entonces, ambas emitidas por el Ministerio de Salud, pero ya existe incongruencia, como les menciono, entonces probablemente ya se vea modificada la norma en el transcurso de los días o de las semanas o de los meses, ¿no? O en el transcurso del año también, esperemos. Establecer mecanismos efectivos de comunicación en el día a día en todos los lugares de trabajo. Muchas veces, por ejemplo, hay algunas empresas que establecen comunicación con parlantes, ¿no? Establecen comunicación parlantes ya con información grabada, por cierto, de tal manera que siempre están informando sobre temas relacionados al distanciamiento, a la higiene, que se debe hacer siempre en todo momento, ¿no? Eso, por ejemplo, también es una buena práctica, ¿no? Y la norma, en este caso 45.005, acá te lo tipifica. Revisar las comunicaciones con frecuencia para asegurar que estas estén actualizadas y sean efectivas. Probablemente, si digo que el distanciamiento sea 1 metro, pero no, ¿sabes qué? Ahora ya no es 1 metro. Yo establezco un mayor estándar y quiero que sea 2 metros, entonces tendrás que actualizar tu comunicación, tendrás que actualizar de repente tus afiches, tu señalética y mencionar de que ya no es 1 metro, sino será probablemente 1,5 metros, 2 metros o quizás un poquito más. Eso depende en este caso de la organización, pero también teniendo como referencia lo que te pide la normativa en este caso, ¿no? Que es nuestra normativa nacional, porque esta norma no es obligatoria, es facultativa. Cualquier empresa, sector, micro, pequeña o gran empresa puede implementar lo que te pide esta norma, o lo que te describe, en este caso esta norma 45.005. Las orientaciones también muy importante, que se brindan orientaciones al trabajador cuando vaya de su casa al trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de orientaciones? Que siempre, ¿no? Evite o cuando toque de repente los objetos o que preferiblemente entregue, ¿no? El pasaje siempre con el cambio exacto, de tal manera que no se genere esa entrega de, ¿no? Intercambio de monedas, etcétera, ¿no? Información que le pueda servir al trabajador para cuando se traslade de la casa al trabajo y viceversa, minimicemos el contagio que pudiese presentarse, por ejemplo, en el uso del transporte público. Orientaciones claras también sobre horario de trabajo flexible, son muy importantes, ¿no? No hay que ser tajantes. Sabemos que muchas veces en este tema de la pandemia los aforos han reducido y todo eso, entonces tenemos que tener también esa empatía como organización, lo menciono, como organización, para también proporcionar orientaciones sobre los horarios que sean flexibles, y no tanto por ellos, sino también para evitar quizás que al ingreso evitemos las aglomeraciones y también a la salida. Orientaciones, como lo acabo de mencionar, distanciamiento, higiene, ¿no? Limpieza, desinfección también. Comunicar orientaciones sobre interacciones seguras con visitantes, ¿no? Si vamos a tener una comunicación con algún visitante, de repente que va a la empresa, ¿sabes qué? Mantén tu distanciamiento, siempre con tu mascarilla, con tu alcohol en todo momento, ni bien ingresa el señor, tienes que tomarle la temperatura. O sea, las cositas y todo lo que comúnmente ya conocemos porque estamos con esto de la 972 actualmente y desde el año pasado, desde la 239, los cambios que se han venido dando a las normas y muchas de ellas ya prácticamente son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y 45.005 tiene también alguna información que ya venimos nosotros trabajando con nuestra normativa, pero hay otras cosas que no están porque
972 es netamente para Perú y la 45005 la puede adoptar cualquier país, porque hay mayor información que no está en la 972. ¿Qué más tenemos ahí? Comunicar cambios en procedimientos de emergencia, ¿no? Si probablemente los cambios, ¿no?, en los procedimientos de emergencia se mantienen, perfecto, no hay problema, pero si hay cambios que se han modificado por este contexto de la pandemia, también tendrán que comunicarse, ¿no?, de tal manera que se viabilice también y se minimice los niveles de riesgo en los cuales quizás cuando exista alguna emergencia o algo, tener claro cómo actuar, de qué manera actuar, y de esa manera poder establecer bien el mecanismo o el canal ideal o adecuado para poder enfrentar o hacer frente a alguna emergencia que se pudiese presentar. En la comunicación también nos habla, tal cual como nos explica o nos detalla también, por ejemplo, 45001, tenemos la comunicación interna, o sea, que es internamente en la organización. Y en este caso, la organización tiene que asegurarse, o sea, puede delegar la responsabilidad o la función en este caso, pero de que a todos los trabajadores se les recuerde regularmente cuáles son las medidas y controles de la seguridad, porque muchas veces cuando no se les informa, no se los capacita, no se los sensibiliza, no se les da charlas, ellos olvidan y simplemente van olvidando y al final olvidan el distanciamiento, no se colocan la mascarilla, no cumplen los procedimientos, ya no se toman la temperatura. ¿Por qué? Porque hay un tema de olvido, ¿no? La persona siempre tiende a olvidar y nuevamente ingresar como único oro, eliminas algo para que ingrese nueva información. Si tú mantienes a la persona siempre capacitada en charlas, en sensibilización, brindando feedback, retroalimentación, comunicando, informando, la persona va a recibir siempre esta información y va a eliminar probablemente aquella información que ya no le sirva. Algo así, más o menos. Entonces, muy importante que esta comunicación interna refleje las respuestas positivas, ¿no?, que puedan tener las personas, pero siempre tenemos que tener la información actualizada para brindarle y que ésta sea adecuada y pertinente para el trabajador. El involucramiento continuo con los trabajadores y representantes de los trabajadores, que son específicamente los que representan ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy importante, porque si ayer hablamos de liderazgo y compromiso, no solamente el liderazgo está en la alta dirección, sino también el involucramiento y el compromiso es por parte de todos los trabajadores en todos los niveles pertinentes. De esa manera es que realmente podemos trabajar de manera conjunta, porque ¿de qué sirve? Que la alta dirección esté comprometida, pero los trabajadores no se comprometen con el sistema, no se comprometen, no se involucran, ¿no?, con la cultura dentro de la organización, no nos sirve absolutamente de nada y simplemente estamos trabajando en algo que no nos va a dar resultado. Tomar acciones para comprender cualquier impacto no previsto a partir de cambios en las formas de trabajar. Eso también es importante y la 45005 te dice como organización, ¿sabes qué? Toma acciones, ¿no? Toma acciones ante cualquier impacto no previsto, ¿no? Prácticamente gestión del cambio, ¿no? Eso también es importante, lo que tipifica, por ejemplo, 45001, ¿no?, en el requisito 813, que es gestión del cambio. Entonces, ante algún impacto no previsto, tienes que tomar acciones para poder comprender cualquier impacto que se te pudiese presentar a partir de algún cambio de repente en la forma de trabajo, en qué proceso se modificó, el puesto de trabajo se vio modificado, se va a modificar, etcétera. O va a haber mayor cantidad de personas haciendo trabajo presencial o menor cantidad de personas haciendo trabajo presencial, y si alguien se accidenta, quién va a socorrer la emergencia, etcétera, ¿no? A eso más o menos se está enfocando este apartado de la comunicación interna. Comunicarse regularmente con los trabajadores, ¿no?, incluyendo aquellos que trabajan de forma remota, o sea, no olvidar, ¿no? No es que mi trabajador esté de manera remota y me olvido, no es que esté en su casa, él que vea su trabajo y punto, no. Y me enfoco solamente en lo que están en la empresa. Eso no es así. 45005 te dice comunícate regularmente, no dice todos los días, ¿no? Regularmente ya establecerán el canal de comunicación, pero sí regularmente con los trabajadores y también aquellos que están en trabajo remoto. ¿Para qué? Para ver cómo están, ¿no? Preocuparse siempre del trabajo, el empleador, la alta dirección debe preocuparse cómo está su trabajador, ¿no? El aspecto psicológico, si en la casa está trabajando bien, qué le falta, si está todo perfecto, o no es idóneo de repente que esté trabajando de manera remota, a lo mejor sabe qué, presencial, pero también tiene que ser analizable si realmente amerita o no amerita que haga trabajo presencial, ¿no? Por aquí hay razones. Entonces, esas cositas son importantes y que se tienen que tomar en consideración
cuando se establece esta comunicación interna dentro de la organización y más aún el involucramiento que debe tener la alta dirección o el empleador hacia sus trabajadores en trabajo presencial y en trabajo remoto, o también mixto en este caso. Requisito número 10. Si tiene alguna consulta, por favor, hasta este momento del desarrollo de capacitación que lo utilicen, por favor, me activan ahí el audio, ya que el día de hoy solamente cuento con un solo dispositivo y no puedo ver o no puedo conectarme con otro dispositivo adicional para ver quizás algunos mensajes que se pudiesen canalizar por el chat. Requisito número 10, higiene. ¿No? Higiene, algo que para mí probablemente, y creo que para todos ustedes y para todos los que ya estamos viviendo en este mundo de la pandemia desde el año pasado, espero que esto siempre se mantenga, ¿no? Yo sé que el distanciamiento probablemente no, pero que en algún momento esto va a terminar, pero la higiene y todo eso, espero que esto sí se mantenga y que sea un hábito por el bien de todos. Yo particularmente, antes de pandemia, yo siempre utilizaba alcohol, y a muchos les digo que yo siempre utilizaba alcohol, ¿no? Pero muchos me decían, no, que tú eres un mentiroso, ¿cómo es que ya utilizabas alcohol? Sí, yo siempre utilizaba alcohol. Claro, no quizás ya al extremo de estar en los vehículos, en el transporte público, pero sí utilizaba alcohol. No lo llevaba como muchos llevan ya como su lanyard, pero sí utilizaba alcohol, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando se generó este tema de la pandemia, no me afectó mucho porque yo ya utilizaba. Claro que ahora tuve que comprarme mi lanyard, colocarlo pues no en el cuello, de tal manera que vaya siempre conmigo, ¿no? Ese es el único cambio. Después no me ha generado mucho impacto. Es un tema que realmente debería quedarse por un tema de higiene en toda la población y no solamente en Perú, sino espero que a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el lavado de manos. Las manos visiblemente sucias deberían lavarse antes de utilizar desinfectante y desinfectarse siempre las manos recurrentemente, ¿no? En el caso que no puedes lavarte, por lo menos tu alcoholcito, ¿no? Aunque está comprobado que es mejor el lavado de manos, mínimo 20 segundos, y tu desinfectante para manos, tu alcohol en gel o tu alcohol ya en 70 grados, pues, ¿no? Muy importante que esperemos que esta higiene se mantenga, no solamente sea un tema temporal por la pandemia, sino que esto sea un hábito hasta que acabe y termine y pase todo esto, ¿no? Por ejemplo, conversaba con mi esposa y me dice de que cuando acabe la pandemia, ella va a permitir que todavía se quede, ¿no? El pediluvio al ingreso de la puerta. Inclusive, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a colocar las sandalias antes del ingreso de la puerta para ingresar y los zapatos, colocarlos, desinfectarlos y colocarlos en un espacio aparte, ¿no? Entonces, eso me imagino que probablemente también va a quedar, ¿no? Y así hay muchas cosas y buenas prácticas que la pandemia no solamente nos ha traído cosas malas, también hay cosas buenas que debemos de tener como una buena práctica por el bien de nuestra seguridad y también de nuestra salud. Y a veces nos ponemos a pensar, y yo digo, sí, pues es importante, porque muchas veces cuando hay bebitos en casa, ¿no? Están gateando, cogen las manitos en el piso y van a la boca, y hay muchas bacterias, pero si limitamos a esto, de estas buenas prácticas, probablemente vamos a minimizar también ese aspecto de la higiene, ¿no? Aunque no lo crean, pero sí, se minimiza bastante. ¿Qué vamos a ver en este aspecto de la higiene? Aunque ya conocemos mucho, probablemente por la 972, pero ¿qué nos menciona 45005? Nos menciona que deberíamos implementar procesos para asegurarnos de lo siguiente, ¿no? Procesos para que la organización se asegure de que sus trabajadores estén, digamos, o se aliente, se motive a que siempre estén lavándose las manos o estén desinfectándose con su alcoholcito, ¿no? En intervalos frecuentes, o sea, no necesariamente, ¿no? Y eso, ¿cómo se logra, no? Así, en las charlas, probablemente, ¿no? Con las señales, estableciendo siempre los monitoreos, las comunicaciones, de esa manera. ¿Para qué? Para que siempre se viabilice, ¿no? El lavado de manos, la desinfección, ya sea con alcohol en gel o el alcohol normal en 70 grados también. La buena práctica de higiene incluyendo cartelería y señalización, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Las señales que siempre tú veas una señal, no, distanciamiento, no, higiene, lavado de manos, vas al baño, lavado de manos 20 segundos y te lavas tus manos por 20 segundos. Tenemos también materiales adicionales como por ejemplo para la limpieza y la desinfección. En los puestos de trabajo, cada qué tiempo vamos a hacer limpieza, ¿no? La desinfección, cuál es la periodicidad, la frecuencia de la desinfección que se va a realizar en cada uno de los puestos de trabajo. Eso también me pide, por ejemplo, la 972 y 45005 también lo describe. Las duchas, en el caso que existan en las empresas,
los vestuarios designados, ¿no?, para los trabajadores en las instalaciones, evitar, ¿no?, los grupos reducidos en estos vestuarios y que el turno de trabajo no permita, en este caso, de que se aglomeren, ¿no?, en ese momento. Igual, para ejemplo, ¿no?, de las duchas, en el caso que algunas empresas contemplen esto dentro de su organización, ¿no?, por el tipo de trabajo también que pudiesen tener. La limpieza y desinfección tiene que ser frecuente de la superficie que se toca con regularidad, ¿no? Eso es parte, y eso también ya lo conocemos porque está en la 972, donde nos escribe que se haga limpieza de las superficies inertes, equipos, herramientas, superficies inertes, ¿no?, escritorios, puertas, pisos, etcétera. El uso de los baños, incluyendo una mayor ventilación también, ¿no? Limpieza, desinfección mejorada y más frecuente. Si ya hacemos limpieza y ya hacemos desinfección, 45.005 nos dice lo siguiente: está bien, haz una limpieza y una desinfección, pero mejorada y más frecuente. Si antes lo hacías cada cierto tiempo, 45.005 te aconseja y te dice, hazlo pero más frecuente. O sea, minimiza tu intervalo de tiempo y hazlo un poquito más frecuente. Sea más cercano entre desinfección y desinfección, ¿no? Más que todo por un tema de recomendación para mitigar y minimizar un poquito el impacto del contagio, de los virus o las bacterias que pudiesen estar presentes en el ambiente de trabajo, en los equipos, en las herramientas, o propiamente dicho, quizás, ¿no?, en la infraestructura, ¿no? Tenemos también la eliminación efectiva, adecuada y frecuente de los desechos, ¿no? Mis EPPs, por ejemplo, de mascarillas, las deposito en un tacho de material biocontaminado de color rojito con su logotipo bien bonito, y esto tiene que ser, ¿no?, desechado o eliminado de manera efectiva. También las instalaciones adicionales para el lavado de desinfección de manos, tal cual como nos pide la 972, que al ingreso debería haber, ¿no?, ya sea lavado de manos o desinfección. Y dentro de la empresa debería también haber puntos estratégicos en los cuales tengas, ¿no?, tu lavatorio, tus lavaderos o tus alcoholcitos de repente en gel, etcétera. ¿Para qué? Para que las personas que lo utilicen puedan, en este caso, hacer uso y desinfectarse las manos, ¿no?, o lavarse las manos en el caso que fuese un lavatorio. ¿Qué más tenemos acá? Cuando, por ejemplo, tenemos entregas de productos o de servicios, ¿no? Compramos o adquirimos de repente una compra, la empresa adquiere una compra, un equipo, una herramienta, tecnología, y las empresas terceras o los proveedores que vienen y dejan la compra, ¿no? Tenemos que restringir las entregas no esenciales, ¿no? Incluye las entregas personales a los trabajadores. Por ejemplo, anteriormente muchas veces se habrá visto de que cuando una persona, un trabajador hace compras, no, ¿sabes qué? Voy a comprarme, se me ocurre una computadora. ¿A dónde te lo envío? Y pone la dirección del trabajo, ¿no? Más que todo, más o menos se refiere por ese tema. Entonces, si va a verse ese tipo de situaciones, 45.005 te dice restringe las entregas que no son esenciales, ¿no? Incluye las entregas personales a los trabajadores, salvo que tu compra sea sumamente esencial y personal y si realmente sea en pro de la seguridad, porque estás comprando de repente mascarillas, etcétera, ¿no? Y a tu casa no lo pueden enviar porque no conocen la dirección, se me ocurre, y al trabajo sí, porque está mucho más cerca, y es una dirección conocida, perfecto, ¿no? Pero más o menos ese es el enfoque que nos da 45.005. Y si te entregan ya, digamos, equipos, alguna herramienta que la empresa compre, tendrás que establecer un proceso de limpieza, de desinfección de estos materiales antes de que ingresen al lugar de trabajo, ¿no? O llegan a un área, ¿no?, digamos, un área en cuarentena, digámoslo así, donde se establece un proceso de limpieza, de desinfección, para que luego ya puedan ser abiertos o pueden pasar a las áreas en las cuales se van a hacer uso, ya sea un equipo, una herramienta, un mobiliario, de repente, ¿no? O algunas compras que la empresa esté ejecutando. Los puntos de contacto del equipo compartido después de cada uso, eso prácticamente lo mismo que el anterior, establecer la limpieza y el proceso de desinfección para poder eliminar, ¿no?, cualquier virus que pudiese estar presente en la compra, en el equipo, ¿no?, o en el material que en este caso está comprando la organización. Limpiar y desinfectar con regularidad los vehículos. Para aquellas empresas que tengan, por ejemplo, vehículos que hagan transporte de su personal, por ejemplo, deben establecer también limpieza y proceso de desinfección, ¿no?, a intervalos ya planificados con regularidad. ¿Para qué? Para que cuando sus trabajadores, probablemente aquellos que transportan a sus trabajadores en un propio vehículo de la empresa, su transporte pues sea seguro, ¿no? Y no tengan, digamos,
la probabilidad quizás de que se puedan contagiar y todo ello, ¿no? Para aquellas empresas que lo tengan, más o menos 45.005, está direccionado a ello. Y la frecuencia y lavado de manos para los trabajadores que manejan las entregas. ¿Por qué? Porque ellos en todo momento están obteniendo contacto directo con las cajas, con los empaques, ¿no? Con todo el tema de las entregas. Entonces, se establece que ellos aumenten la frecuencia de lavado de manos para estos trabajadores que manejan las entregas o que están en un área donde tienen, ¿no?, la recepción del material, por ejemplo. Muy bien, requisito 11 de 45.005. Este requisito lo describe el uso ya de los equipos de protección personal, particularmente, por ejemplo, la careta facial 45.005 no lo describe como un EPP. O sea, para 45.005, la careta facial o el protector facial no es un EPP. Por eso que ustedes ven ahí, uso de equipos de protección personal, máscaras y protectores faciales, ¿no? Y ya 45.005 así lo describe, que no es un EPP. Bueno, 45.005 lo describe de esa manera. Vamos a ver, en los EPPs, recordemos que los EPPs deben ser entregados, por ejemplo, en el contexto nuestro, ya también tiene la responsabilidad del empleador de hacer las entregas a los que están en trabajo remoto, ¿no? Por el cambio que tuvo la ley. 45.005, hoy se establece orientaciones sobre cuándo y cómo deben usarse los EPPs. Para ello tendrás que establecer de repente una capacitación, igual como te pide la ley de seguridad de salud en el trabajo. Si vas a entregarle un EPP a un trabajador, previamente debería haber recibido una capacitación, ¿no?, de su uso, ¿no?, para que lo use de manera adecuada, pertinente, ¿no? Es por ello establecer orientaciones sobre cómo y cuándo deben usarse los EPPs, las máscaras o los protectores faciales, y o proporcionar capacitación si es necesario. Por ejemplo, ¿no? Sabes que si tú vas en el transporte público, tienes que llevar tu protector facial, porque en el transporte público te piden el protector facial, ¿no? Para que ingreses a los supermercados, doble mascarilla. Transporte normal, peatonal por la vía pública, una sola mascarilla es suficiente, o si deseas ya puedes utilizar las dos, pero te piden para los supermercados, algunas tiendas te piden doble mascarilla, ¿no? O sea, orientaciones, ¿no? Cómo y en qué momento deben usar los EPPs y qué tipos de EPPs deben usar. Los EPPs deben, no dice proporcionar EPPs adecuados, o las máscaras también sin cargo, o sea, que el trabajador no diga, yo me compro el EPP, no. Tal cual como también ya es el cambio normativo de la ley, esto debe ser asignado al trabajador y todo el costo lo debe asumir el empleador, o bueno, la alta dirección, si hablamos en un tema de ISO 45001 o de 45.005. Estos EPPs y las máscaras, ¿no?, o los protectores faciales, estén bien colocados e instruir también a los trabajadores sobre el uso apropiado, ¿no?, y cuándo lo tienen que eliminar. Por ejemplo, si es una mascarilla quirúrgica de un solo uso, ¿sabes qué? Eso sí lo tiene que desechar. Mientras que un protector facial probablemente no lo tiene que desechar, ¿no? Más bien tendrán que instruirte en que cuando llegas a tu casa tendrás que rociarle de repente alcohol para que, ¿no?, puedas limpiar o puedas desinfectar quizás algún virus que haya estado de repente, ¿no?, en el ambiente y se haya infectado, ¿no?, en la mica. Entonces, establece tu proceso de limpieza de tu protector facial. Alentar a los trabajadores a que tomen descansos regulares para minimizar la fatiga causada por el uso del EPP. Por ejemplo, ¿no?, yo sé que la doble mascarilla cansa bastante, ¿no? Cansa bastante, particularmente yo lo he vivido mucho esto de la doble mascarilla. A veces cuando me toca hacer inspección de noche, yo trabajo en el aeropuerto y estoy con doble mascarilla, la verdad es trágico, ¿no? Estar con la doble mascarilla, a veces en algún momento tengo que ir a un espacio libre donde no haya nadie, me saco la mascarilla y me tomo un respiro. No, me tomo un respiro porque de esa manera yo también me tomo un descanso. Bueno, no me tomo un descanso yo, pero sí le doy un descanso a mi organismo, ¿no? O sea, una inhalación de aire puro, por lo menos. Porque estar con las dos mascarillas es un poquito cansado, ¿no? Un poquito fatigante. Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir en este contexto que estamos pasando por pandemia. Pero tenemos que establecer también esos descansitos regulares, ¿no?, para minimizar que el EPP puede causarte una fatiga. Porque lo que no queremos es que el EPP te genere otro riesgo. Entonces, tenemos que alentar a los trabajadores a que también se den esos descansitos. Tenemos también ahí limpiar, desinfectar o lavar el EPP, reutilizar el contaminado. Por ejemplo, la mascarilla, perdón, el protector facial, porque la mascarilla quirúrgica, eso no, salvo que sea una mascarilla comunitaria
o una de tela, eso sí, lo puedes lavar, no hay ningún problema. Tenemos también acá que la organización debería aconsejar a los trabajadores lo siguiente, ¿no? Lo que conocemos comúnmente, el lavado de manos y la desinfección, ¿no? Antes de ponerse la máscara o el protector facial y después de quitársela, ¿no? Salvo en este caso que se la quiten de manera adecuada, pero igual se recomienda también que antes de y después de se establezca un lavado, ¿no? De las manos o un proceso de desinfección para evitar cualquier intercambio de virus o bacterias probablemente que puedan ahí interferir en este proceso tanto del retiro como de la colocación de las mascarillas o del protector facial o de algún EPP adicional. Continuar lavándose las manos con regularidad, ¿no? O desinfectando las manos si esto no es posible. Va a depender, ¿no? Si puedes lavarte las manos, si no simplemente con tu alcohol, tu proceso de desinfección, que todo lo hacemos recurrentemente. Cambiar tu mascarilla o tu protector facial, ¿no? Si se humedece o si ha sido tocado con las manos sucias. ¿Por qué? Porque si están las manos sucias, has tocado de repente el intercambio de las monedas, te tocaste la mascarilla, ya contaminaste la mascarilla, entonces tienes que, llegando a casa, lavarte las manos y desechar la mascarilla en un lugar, ¿no? Que ya propiamente se haya designado, o si es en la empresa o si es en tu casa, también de una mejor manera para no establecer una contaminación cruzada. Desechar y almacenar tus mascarillas, ¿no? O los protectores faciales en un recipiente sellado, ojo, sellado. De forma segura tienes que desechar tus mascarillas o los protectores, que en este caso podrían ser de un solo uso, si es que la mascarilla, por ejemplo, no lo puedes lavar. Si lo puedes lavar, ¿no? En este caso, llegas a tu domicilio y puedes lavar tu mascarilla sin ningún problema, con jabón o con lo que realmente detergente que puedas hacer el proceso de lavado. Las mascarillas reutilizables, ¿no? O los protectores faciales, ¿no? A alta temperatura, antes, después de cada uso, si el material es lavable, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que establezcas un proceso de lavado tanto de las mascarillas comunitarias, o sea, reutilizables, y también de tu protector facial, ¿no? Una limpieza, digámoslo así. Y cuando tu mascarilla tenga que ser cambiado, pues tienes que cambiar tu mascarilla o tu protector facial también, ¿no? Bueno, te recomiendas en el caso de la mascarilla diariamente, probablemente sí, porque si trabajamos con la quirúrgica, probablemente sí tendrá que hacer todos los días, ¿no? Y con mayor frecuencia si es necesario, ya que si no tienes exposición mucho al público y todo ello, pero de todas maneras se recomienda que eso ya se pueda desechar, porque es de un solo uso, es específicamente la mascarilla quirúrgica, ¿no? La de tela no, porque esa sí la puedes lavar. Evitar siempre tocarse la cara o la máscara o el protector facial para evitar la contaminación. Eso no. Por eso que antes de y después de, y si eso pasa, tienes que establecer un proceso de lavado de manos frecuente o la desinfección. ¿Ok? Muy bien, requisito 12. Hay muchas cosas de 45.005 que ya venimos haciendo, ¿no? Hay muchas que ya es parte de nuestra vida diaria, que ya venimos trabajando, que ya estamos familiarizados con el trabajo que hacemos específicamente día a día, ¿no? Pero es importante ya que es un estándar internacional y nos ayuda mucho a viabilizar algunas cositas que probablemente sí son de importancia y que la 972 no los contempla. ¿Qué nos pide entonces en este aspecto del requisito 12, que es operaciones? En operaciones, la organización en este caso debe, ¿no? Asegurar, ¿no? Y esa palabrita asegurar significa que puede delegar, ¿no? Las funciones a otras personas dentro de la organización. ¿Para qué? Para que existan procesos, de tal manera que puedan estos procesos abordar los riesgos e implementar medidas como el trabajo desde el hogar. El día de ayer vimos, ¿no? Nos hacemos algunas preguntas para poder establecer en qué momento aplica que un trabajador trabaje desde el hogar y en qué momento no aplica. Eso lo vimos ayer. Y como también el distanciamiento físico, de ser el caso, ¿no? En un trabajo presencial, y también la 45.005 describía, ¿no? Que lo vimos ayer, los puntos importantes que se debe considerar en un trabajo en casa, ¿no? Muy, muy importante. La organización evalúa si las medidas introducidas, ¿no? Porque tiene que tener en consideración si las medidas de control que ha introducido tienen un impacto negativo, ¿no? En las que ya existen. Y si tienen un impacto negativo en las que ya existen, tienes que tomar, ¿no? Acciones pertinentes, porque eso te está generando un riesgo, por lo tanto tienes que abordarlo. Y si no lo abordas, van a tener problemas probablemente en tus niveles de contagio o cualquier otra actividad relacionada específicamente a la seguridad del trabajador, que puede quizás convertirse en un incidente o un accidente.
¿no? Pero en el contexto de pandemia, un contagio. En actividades que sea imposible cumplir con distanciamiento físico, no menciona, debes de asegurar, ¿no?, que los tiempos de la actividad involucrados se mantengan lo más cortos posibles, ¿no? Siempre y cuando el distanciamiento físico sea imposible. Entonces, minimiza el tiempo de la actividad, porque es lo único que te queda, ¿no? O salvo que haga un trabajo remoto, pero si es un trabajo esencial que tiene que hacer presencialmente, va a ser imposible. Entonces, minimiza el tiempo, ¿no?, de tal manera que sea lo más corto posible. Ningún trabajador debería ser obligado a trabajar en un entorno laboral inseguro, y eso también, porque eso nos dice hasta nuestra normativa, que ningún trabajador puede trabajar en un lugar insalubre, ¿no? Y eso está en el principio de protección de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la de prevención también, específicamente protección, que te dice brindar condiciones seguras y saludables a tus trabajadores, ¿no? Ambientes seguros, por ejemplo, tal cual como también lo describe 45.005 o 45.001, perdón. Si una actividad requiere un trabajo de contacto cercano, ¿no?, durante un periodo prolongado, eso va a depender del tipo de actividad o contexto, en este caso que se realice la tipología de la tarea, la organización debería evaluar si la actividad puede llevarse a cabo de manera segura, y si no, tendrá que establecer mecanismos adicionales para poder minimizar ese impacto. La organización también debe tomar medidas, ¿no?, para reducir el ruido de fondo en el lugar de trabajo en la medida de lo posible. Por ejemplo, la organización nos dice debería tomar medidas para reducir el ruido de fondo en el lugar de trabajo en la medida de lo posible. Por ejemplo, si es un trabajo ya sea quizás en casa, remoto, ¿no? Más o menos lo que te está mencionando acá es que si tú estás trabajando en casa, ¿no? Para poner el caso del ejemplo de trabajo remoto, si estás trabajando en casa, la organización debería tomar medidas con ese trabajador de tal manera que se reduzca el ruido de fondo. ¿A qué se refiere? Se refiere de repente, si en un trabajo remoto están varios en su casa, pero el señor o la señora, el joven o la jovencita, la dama o el caballero, hacen trabajo remoto y en su casa pues hay personal de su familia que todo el día paran gritando, ¿no? Están gritando, 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 gritando. Entonces, ¿qué te dice la norma? Te dice, ¿sabe qué? A esas personas, más o menos, tú como trabajador, por favor, más o menos para que me entiendan, ¿no? O sea, que diles que no griten mucho, ¿no? Que reduzcan ese ruido de fondo, porque si no, puede hacer, ¿no? Más o menos la norma se da a entender esto de acá. Ellos pueden tener el virus, y como están gritando, 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 están emitiendo en todo momento gotículas, pero a cada instante, frecuentemente, y probablemente si tienen el virus, están emitiendo, ¿no?, miles de miles de miles de gotículas. Entonces, se prevé eso de ahí. Por eso que la organización debería tomar medidas para reducir el ruido de fondo, y no solamente en trabajo remoto, sino también en trabajo presencial, si es que en este caso hay trabajadores que probablemente se sacan la mascarilla. Entonces, hay una consideración de por medio ahí en 45.005. ¿Qué tiene que hacer la empresa, la organización, por ejemplo, en un primer retorno al lugar de trabajo? Quiere decir, antes de que el trabajador o la trabajadora retorne al trabajo por primera vez o su primer retorno, porque anteriormente ya estuvo trabajando, pero por el tema de la pandemia tuvo que estar en cuarentena, ¿no?, tuvo que aislarse probablemente porque fue un contacto sospechoso confirmado, pero ahora ya va a retornar. ¿Qué te pide 45.005? Te pide lo siguiente. Primero, tienes que comunicar los cambios que se han dado en la empresa. ¿Qué cambios se han dado en la empresa? ¿No? Tendrás que comunicar que los niveles de riesgo se han tipificado de tal manera, que usted está en un nivel de riesgo, yo sé, bajo, medio, moderado, etcétera, ¿no? Para que ella tenga conocimiento de todos los cambios que se han dado en la empresa. Tendrás que comunicarle que al ingreso se le va a tomar la temperatura, se le va a hacer esto de acá, que internamente va a encontrar a usted, señor, unos tachitos en la cual va a poder desechar su mascarilla y así sucesivamente. Todos los cambios que se han establecido tiene que comunicarle la empresa al trabajador para que cuando llegue no le impacte y diga, uy, pero ¿esto qué es? Antes no era así. Ahora veo micas, ¿qué significa esto de acá? Yo no entiendo. ¿Qué significa esto? No le entiendo. La organización está en la obligación de hacer este tipo de comunicados. Establece procesos apropiados para la evaluación de la salud de los trabajadores, ¿no?, y otras personas antes de que ingresen al lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la toma de temperatura, probablemente un cuestionario, ¿no?, la ficha sintomatológica que la hagan de manera digital para poder establecer ya más o menos un proceso y establecer una barrera ahí
para evitar que esta persona que va a ingresar probablemente esté contagiada e ingrese y me contagie a todos los trabajadores en la empresa. El uso de pagos exteriores para revisar instrucciones sobre el primer retorno. Quiere decir, un espacio exterior, de tal manera que la persona, el trabajador, la trabajadora reciba cuáles son las instrucciones, ¿no?, sobre el primer retorno, siempre que sea seguro y posible. Luego tenemos también la comunicación, ¿no?, sobre los peligros potenciales que puede surgir si hay un número reducido de trabajadores. Eso también es importante, ya que si tenemos, ¿no?, un número reducido de trabajadores, puede también que se suscite un evento y quizás los trabajadores que estaban o que están en trabajo remoto eran parte de la brigada, pero como están en trabajo remoto, ahora ¿quién va a socorrer? Al que se va a accidentar, ¿no? Más o menos para tener en consideración lo que te está diciendo 45.005 sobre los peligros potenciales que pueden surgir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un número mínimo de reducido de trabajadores y no sabemos quiénes son los que conforman la brigada de emergencia, los brigadistas, ya sea primeros auxilios, contra incendio, etcétera. Es importante. Asegurar que todos los trabajadores, y eso lo vimos también ayer, ¿no? Asegurar que todos los trabajadores que retornan al lugar de trabajo reciban instrucciones e información completa a su llegada, tal cual como nos pide también la 972, que se informe al trabajador, ¿no? Que se establezca, que se identifique los niveles de riesgo, que se trabaje ya de manera preventiva y no de manera, ¿no?, posterior al evento, porque eso no nos sirve. Nos sirve siempre la parte de la prevención, trabajar antes de y no después de. Después de, eso es ya de manera positiva como una gestión del cambio, pero siempre y cuando sea en pro y no porque algo ya pasó y tenemos que actuar por algo que quizás se presentó de manera negativa. Eso no debe ser así. La entrada y salida del lugar de trabajo. En la entrada, esto casi tiene cierta peculiaridad con la 972, digamos que es muy parecido, tiene mucha similitud, mucha semejanza, lo puedo decir de esa manera. Por ejemplo, ¿no?, para el ingreso a la empresa, evitar los aglomeramientos. Para ello tendrás que establecer de repente turnos alternados, escalonar probablemente las horas de llegada al trabajo. Usted llega a las 7, usted llega a las 7:20, usted llega a las, no sé, algo así, ¿no? ¿Para qué? Para evitar en este caso la aglomeración, tal cual como te pide también la 962, que se evite las aglomeraciones al ingreso y a la salida de la organización. Los puntos de entrada y salida adicionales si es posible, ¿no? También muy importante, proporcionar puntos de entrada y salida adicionales a los que ya se tiene. Si el ingreso es por acá, pero también hay puntos de entrada adicionales y también hay puntos de salida adicionales a los que usted ya conoce. Eso también se le tiene que proporcionar, en este caso, ¿no?, a los trabajadores. Proporcionar estacionamientos, ¿no?, como por ejemplo para las bicicletas. Anteriormente quizás no había soporte para las bicicletas. Hoy en día todo el mundo utiliza bicicletas, hay las ciclovías, y con mucho cuidado, porque me parece que a partir del 3 de septiembre ya se van a emitir las multas, ¿no?, por el tema de este reglamento que se aprobó, me parece, hace un mes atrás, un mes y medio, para los que usen bicicleta, tienen que estar con todas sus reglas de seguridad, su casco, todo el tema que tienen que cumplir, si no, vienen las multas también para los que manejan bicicleta, mucho cuidándose con ello. Tenemos también ahí el limitar el número de pasajeros en los vehículos utilizados por la organización. Si anteriormente en el transporte que utilizaba la empresa entraban 20, ahora solamente entran 10. No puede ingresar uno más por un tema de seguridad, ¿no? Eso también se tiene que limitar en el número de pasajeros de aquellas empresas que transporten a su personal, ya sea transporte particular o transporte interno propio o mediante un tercero, pero que le brinda servicio, en este caso a la empresa principal. Usar indicadores de distanciamiento físico en los pies o paredes, eso lo vemos mucho, por ejemplo, ¿no? Tanto en la empresa, cuando vamos a los supermercados, en las colas, de las cajas, de los cajeros, de las ventanillas de los bancos, etcétera, ¿no? Supermercados, mercados también. Las instalaciones para que los trabajadores se pongan la ropa y el equipo de trabajo en lugar de trabajo. O sea, tiene que haber también un espacio para que el trabajador se pueda cambiar su ropa, se puede, en este caso, retirar su ropa, cuando ya se tenga que dirigir hacia su domicilio. El almacenamiento para la ropa y bolsos de los trabajadores, preferiblemente ese almacenamiento, o sea, el lugar donde van a almacenar su ropa, sus bolsas, etcétera, preferiblemente la norma te recomienda que sea debe ser individual, ¿no?
Preferiblemente, si no, ya tendrá que establecer de repente un proceso ahí para que no se pueda generar una contaminación, probablemente un contagio cruzado con algún trabajador o alguna trabajadora de la organización. Asegurar que los dispositivos de seguridad táctiles, ¿no? Como por ejemplo los teclados que se utilizan en la computadora o los lectores se desinfectan regularmente, ¿ya? Porque es un tema que estamos tocando en la computadora probablemente, y si alguien, yo mañana no voy a ir, pero mañana va fulano de tal y utiliza la misma computadora, tiene que establecerse un proceso de limpieza, ¿no? Un proceso de desinfección. Porque probablemente si la señorita que estuvo trabajando de secretaria y mañana viene la otra persona y lo releva y no desinfectaron, quizás puede generarse un tema de contagio, ¿no? Podría ser, no sabemos realmente qué puede pasar, pero 45.5 te dice, mejor asegúrate, ¿no? Asegúrate que tus dispositivos que tienen, ¿no? O que son tocados regularmente sean limpiados o sean desinfectados. ¿Qué pasa en aquellas empresas cuando tienen espacios libres, probablemente internamente, o aquellos trabajadores que circulan en el lugar de trabajo o entre lugares de trabajo, o sea, entre sede y sede, distrito a distrito? 45.5 te dice lo siguiente, ¿no? Recomienda que se reduzca el movimiento entre edificios o sitios. Quiere decir que si tú antes te movías internamente, quizás con máximo 2 horas, ¿no? Por temas laborales, ahora te dicen, ¿sabes qué? Minimiza ese tiempo y solamente trata de movilizarte por temas urgentes y no porque antes lo hacías así, ahora no. Reduce ese movimiento dentro de los edificios o dentro de los sitios. O sea, si antes te ibas del Callao a Surco 5 veces, ahora por lo menos solamente ando una vez nada más. Y aprovechan eso una vez, hacer todo lo que antes lo hacías en los 5 viajes, ahora aprovechan hacerlo solamente en uno, ¿no? Más que todo para que tengan más o menos el panorama a qué se refiere o a qué contexto nos está direccionando 45.5. También es importante que al ingreso de repente de las empresas se evite, ¿no? El tema del contacto, no es de repente dactilar, si no utilices controles sin contacto. Por ejemplo, lector de código de barras, que tu PhotoCheck tenga un lector de código de barras que automáticamente pase por el sistema o por el lector, se abre la puerta, ¿no? O quizás las barreras de seguridad te permitan y puedas ingresar de tal manera que no generes el contacto directo con estos objetos, con estas herramientas o con estos sensores, valga la redundancia. Las puertas, en este caso, se deben eliminar los controles de acceso que deben tocarse. Por ejemplo, es mejor que las puertas estén abiertas y no que la puerta cerrada, porque si no todo el mundo va a ingresar y va a tocar la puerta y ahí ya estamos, ¿no? Generando contacto con las manillas, con las manecillas de la puerta o las manijas, en este caso de la puerta. Sistemas unidireccionales dentro de la organización, de tal manera que por esta vía estemos direccionados, ¿no? Que nos indique, ¿sabes qué? Por acá es para la ida y por este lado es para el retorno, de tal manera que no existe ese cruce y no nos encontramos frente a frente, sino siempre estemos probablemente en diagonal o espalda con espalda, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Los ascensores también, por ejemplo, reducen la cantidad mínima que deben estar o que deben ocupar en este caso los ascensores. Anteriormente sí, capacidad máxima, prepandemia, pero ahora no. Establece la capacidad mínimo 2 ascensores, 2 personas o 1 persona o 3 personas, pero cada una, o hasta 4 personas, pero cada una mirando hacia las paredes del ascensor, ninguna mirando al centro, todas mirando hacia la parte externa del ascensor, ¿no? Hacia las 4 esquinas del ascensor. También muy importante, ¿no? El permitir que estas personas con discapacidad también puedan acceder y utilicen de forma segura los ascensores, ¿no? Muy importante no discriminar en ningún momento. La zona de trabajo y los puestos de trabajo, en este caso, que es específicamente donde uno realiza ya su función específica, su trabajo, su día a día, su labor diaria, su tarea diaria, sus actividades diarias de su labor de trabajo, la organización debería siempre revisar, ¿no? Que las zonas de trabajo, en este caso, de permitirlas y que sean viables, el distanciamiento físico entre puestos de trabajo. Si mi puesto de trabajo anteriormente con el otro puesto de trabajo estaban pegaditos, estaban sumamente estrechos, ahora no, tienes que establecer un distanciamiento entre puesto y puesto. Tenemos también ahí, y nos menciona de que en caso de los trabajadores que estén trabajando en estos puestos de trabajo, evita que los trabajadores estén cara a cara, ¿no?
Es mejor que estén espalda con espalda o que estén en diagonal, pero no que estén cara a cara. El distanciamiento físico, ¿no? Orientaciones que pueden estar en el piso, que pueden estar en la pared, ¿no? El uso también, por ejemplo, antes no, ¿sabes qué? Préstame tu celular para hacer una llamada, ahora no. No, si quieres hablar, que se te ponga un altavoz y tú hablas, ¿no? Con tu mascarilla puesta, pero no te puedo dar el celular porque es un elemento personal y no podemos generar este tema de estar compartiendo equipos, ¿no? Eso también limita, ¿no? Los artículos de contacto elevado, como por ejemplo el celular. Y solía pasar mucho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Préstame tu celular para hacer una llamada porque se me ha acabado mi crédito. Me han cortado la llamada porque no he pagado mi teléfono el recibo y me han cortado la línea. Préstame para enviar un WhatsApp. Era clásico, ¿ah? Era clásico. A mí me pasa mucho. A mí me ha pasado mucho. Entonces ahora ya no. Tenemos que limitar ese tipo de malas prácticas por pandemia, ¿no? Cuando termine esto, probablemente no sea una mala práctica, sino que no puede prestar un celular para que un trabajador, un compañero de trabajo haga una llamada, ¿no? Pero hoy, por contexto de pandemia, limitar, o si no sé qué, ya te pongo un altavoz, pero tú hablas, ¿no? Y yo estoy cerca de ti, pero bueno, un poquito alejado también, manteniendo la distancia. El número de trabajadores en una zona de trabajo, en este caso, por ejemplo, si es trabajo físico, presencial, ¿no? En este caso, reducir el número de trabajadores que están haciendo su trabajo y, bueno, siempre permitiendo el distanciamiento físico, ¿no? Establecer barreras físicas para imponer también el distanciamiento en el caso que sea posible. Asignar puestos de trabajo solamente a personas que trabajen de manera individual y no que sean dos personas al mismo tiempo, sino individualmente. Clausurar probablemente algunos puestos de trabajo, ¿no? O usar pantallas para poder separar a los trabajadores. Y quizás mis puestos de trabajo están sumamente cerca, pero fulano con fulano no quieren estar juntos, ¿sabes qué? Cancele ese puesto o mueve ese puesto un poquito más allá, de tal manera que esté siempre generando el distanciamiento. No, pero yo no quiero ir al otro lado, ¿no? El trabajador se pone de repente un poquito terco, no, y no quiero ir al otro lado, yo quiero trabajar acá, allá, bueno, entonces vamos a colocar una barrera ahí, una mica que divida tu puesto con el otro puesto. Listo, asunto solucionado. En las áreas comunes, ¿qué nos describen las áreas comunes 45.005? Primero, como es un área común y todas las personas van al área común por un tema de receso, por un tema de pausas activas, etcétera, limpieza y desinfección frecuente de esa área, porque de esa manera vamos a minimizar el contagio, ¿no? Porque como es un área común, todo el mundo va, todo el mundo se sienta, ahí la gente va, se saca la mascarilla probablemente para tomarse un respiro, como lo vimos anteriormente, ¿no? Para que le genere un descanso también a la persona por un tema de la fatiga del uso del EPP, específicamente la mascarilla quirúrgica. Probablemente vaya también ahí coma su fruta, porque como es un ambiente despejado, coma su fruta de repente ahí, coma su refrigerio, etcétera, ¿no? Entonces, limpieza y desinfección de estas áreas que son comunes porque todos van. Limitar el número también de personas en estas áreas comunes. El hecho de que sea un área común no es que todo el mundo va a ir a la hora que deseen, ¿no? Sino tiene que haber también una limitación, de tal manera que no se encuentren en estas áreas comunes en una misma hora todos los trabajadores de la empresa, porque si no, ¿de qué sirve? ¿No? Esa área común sería un punto de contagio, pero elevadísimo. Entonces, evitar también ese tipo de situaciones que se pudiesen quizás presentar, pues, ¿no? Limitar el tiempo de las personas, ¿no? O limitar el tiempo que las personas pueden permanecer en áreas comunes. Lo mismo que les acabo de mencionar, si vas a estar en área común, mínimo tiempo. Ah, no, voy solamente a tomar un respiro, ya está bien. Un minuto, un par de minutos y ya vas, nuevamente regresas, ¿no? O a tomar tu refrigerio, de repente a comer algo, ¿no? Tu ensalada de frutas, probablemente. Terminas un ratito y luego vas, no es que vas a estar ahí también una hora, 2 horas, porque eso, imagínate, ya no solamente cumple con tu refrigerio y no es para que estés ahí una hora, 2 horas. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, también, ¿no? Conservando el distanciamiento físico. Para ello, ya en estas áreas comunes tendrá que haberse señalado, ¿no? En qué lugar te puedes sentar, en qué lugar no te puedes sentar, de tal manera que siempre se esté conservando la distancia. Escalonar también, por ejemplo, los tiempos, ¿no? De descanso. El hecho de que tengan descanso, sí, refrigerio, sí, pero no es que a la 1 de la tarde todos vayan al refrigerio, sino escalonadamente, ¿no? O sea, que este grupo de trabajo va a tal hora, este grupo de trabajo va a tal hora, este grupo de trabajo va a tal hora, y de esa manera se genera un escalonamiento en el tiempo y no se pueden presentar problemas, porque si no, imagínense, todos a la 1 de la tarde
se reúnen, ¿de qué sirve? De nada, no sirve absolutamente de nada. Entonces, escalonemos los tiempos de descanso para fomentar el uso de las áreas exteriores comunes. Alentar también a los trabajadores, por ejemplo, a que lleven su propia comida, ¿no? O comidas empaquetadas, que la empresa los pudiese proporcionar. Hay empresas que proporcionan, en este caso, la comida, hay otras empresas que no. Entonces, si no te proporciona, llega también tu comida o tu propia comida y te aseguras probablemente, ¿no? Por tu propia seguridad también, ¿no? Yo hacía eso particularmente, ¿no? Hasta que luego me dijeron, no, trabajo remoto, ¿no? Yo llevaba, en este caso, también mi comida, ¿no? Mi almuerzo y todo eso. Tenía que levantarme temprano también ahí con mi esposa a cocinar temprano para poder llevar. Entonces, son cosas que nos vienen pasando, ¿no? Por el tema de la pandemia. Crear espacios comunes adicionales en otras partes del lugar de trabajo también, porque no solamente ese espacio es importante, sino también generar otros espacios adicionales para que también un poquito ese espacio se suelte, ¿no? Y hay un espacio adicional para que por allá de repente vaya el otro grupito. Y de esa manera no se crucen mucho al momento de estar de repente en su refrigerio o cuando realicen sus pausas activas. Regular el uso de casilleros o vestuarios, duchas también, por ejemplo, y otras instalaciones comunes, muy importante también, porque eso es, como se deben saber, si más si son duchas, ¿no? Uso netamente personal ahí internamente, no sé, regular ese tipo de situaciones o aspectos que se pudiesen presentar acorde a la tipología de las actividades que realice cada una de las organizaciones. Instalación de mamparas, ¿no? O sea, las micas, las barreras protectoras en la recepción, por ejemplo, de material, ¿no? O de áreas similares a recepción de cosas, de equipos, de herramientas, ¿no? Cuando van a entregar de repente alguna compra que haya realizado la empresa, ¿no? Algún courier. Mover asientos y mesas para permitir el distanciamiento. Si antes estábamos cerca, entonces por pandemia, por el contexto actual, no nos permite, ¿sabes qué? Mueve tu mesita más allá, tu silla, mueve un poquito más allá y establecemos distancia, ¿no? Estamos en el mismo lugar, sí, pero hay que hacer este tipo de cambios para poder minimizar en este caso, el distanciamiento físico, maximizarlo y minimizar el nivel de riesgo. En el uso de baños, ¿qué nos describe en el uso de baños 45005? En el uso de baños es importante, por ejemplo, como ustedes deben saber, los baños muchas veces hay que abrir, ¿no? O tocar la manecilla del cañito del grifo para que el agua abra o para que el agua salga en este caso. Entonces, lo que recomienda 45005 es que por lo menos se tenga también, ¿no?, algunos equipos automáticos, de tal manera que sean operados de repente con el pie o sean automatizados, que simplemente tú coloques la mano y caiga el agua, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea. Proporcionar toallas de papel higiénico, ¿no? Asegurar también que los niveles de toallas, o sea, que la proporción, lo que tú estás proporcionando, ya sea papel higiénico, toallas de secado de mano, se controlen y se mantengan, ¿no? Se controlen es que exista un control. No es que voy a comprar a diestra y siniestra, sino que se controle el uso del papel y también que se mantenga, porque muchas veces quizás vaya un trabajador y digas, agarra medio rollo, lo empaqueta, lo mete al bolsillo y lo lleva a su casa, ¿no? Esas cositas no pueden pasar. Más bien la empresa se está preocupando por los trabajadores y los trabajadores están llevando las cosas a la casa, ¿no? Entonces, que se controlen y que se mantengan los accesorios, como las toallas en este caso, o el papel que se está brindando para el cuidado de los trabajadores en los servicios higiénicos o en el uso de los baños, ¿no? Lavatorios, por ejemplo, específicamente. Establecer una limpieza también y desinfección más frecuente y mejoradas. ¿Por qué mejoradas y por qué más frecuente? Porque es un área común en la cual todos van al baño, probablemente ahí se sacarán la mascarilla, se lavarán la cara, de repente por ahí alguien estornudó, entonces limpieza frecuente y común de estas áreas que son súper, súper, súper sensibles a un nivel de contagio. Y más aún si de repente el grifo o el cañito no tiene mecanismo automatizado y tenemos que abrirlo, quizás establecer una buena práctica de que tú abras el caño con el uso de alguna toalla y también para que lo cierres con el uso de la toalla, de tal manera que no generes el contacto, ¿no? Y tengas, digamos, una especie de protección adicional y luego ya el lavado de manos correspondiente, más tu alcohol, listo, estás cumpliendo con lo que deberías cumplir. Aumentar también el control y la reposición de suministro, como por ejemplo el jabón líquido, ¿no? El alcohol desinfectante, las toallas, el papel higiénico, etc. Usar también la señalización para dirigir a los usuarios hacia el baño disponible más cercano. No, no, es que, ¿sabes qué? A mí me gusta ir al baño que está de cada 2 cuadras, ¿no? 2 cuadras
dentro de la empresa, ¿no? Porque hay unas empresas que son súper grandes. No, sabes que yo me voy al baño del mercado porque ahí me dan todo, ¿no? Entonces evitemos ese tipo de quizás, no malas prácticas, pero por un tema de minimizar o reducir el nivel de riesgo, ¿no? Y si son internamente, utilizar siempre la señalización para que los trabajadores se puedan dirigir al baño más cercano. Yo sé que hay muchos, pero sabes que tú, como estás más cercano, anda este. Tus demás compañeros no van a ir al baño que tú vas porque está un poquito lejos, entonces también direccionar a que utilicen el baño que está más cerca, de tal manera que no todos se encuentren y no todos se aglomeren en un solo servicio higiénico. Gestionar el uso de las instalaciones sanitarias para evitar la aglomeración, ¿no? Lo que justamente les estaba mencionando. Para evitar eso, ¿no? Se puede ya inclusive establecer ustedes, ¿no? Este grupo de trabajo, ustedes que están en esta área, van a utilizar el baño tal, y ustedes que están en la otra área, van a utilizar tal baño, ¿no? De tal manera que ya tienen focalizado su servicio higiénico, y no todos van a ir a un servicio higiénico que se los ocurra, ¿no? Más que todo por un tema también de seguridad, ¿no? Y ante un contagio, ya más o menos podemos saber quién se contagió, en dónde se contagiaron y cómo podemos establecer las barreras para poder minimizar o poder en cuarentena, de repente, o aislamiento, a los trabajadores que están o que forman parte de dicha área o de dicho grupo o de dicho equipo de trabajo. Las reuniones y visitas al lugar de trabajo. ¿Hay reuniones? Sí. ¿Hay visitas? Sí, de los clientes, probablemente, o específicamente. Eso nunca se va a dejar de lado. Por ejemplo, para ellos se les tiene que restringir el acceso, ¿no? Y solo a los visitantes requeridos. O sea, no es que yo en la empresa voy a recibir visitas a diestra y siniestra y por doquier, no. Tiene que haber una restricción, ¿no? De estos accesos y solamente a los visitantes requeridos que son importantes o de importancia, en este caso para la empresa, porque de otra manera se ha establecido una visita, pero yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Que mi amigo venga a visitarme. No, pues, para eso mejor está tu casa, que vaya a tu casa a visitarte o te encuentras en el parque, ¿no? O te encuentras en el centro comercial, o te encuentras en tal restaurante, mejor, pero no en la empresa, no en la organización. Tener en cuenta desde dónde viajan los visitantes. De repente viene un trabajador que dice, no, me va a venir mi amigo que viene de la India, me va a visitar, ¿no? O viene de repente de tal país donde el contagio está súper elevado, se están estableciendo en ese país de repente nuevamente cuarentena, y no va a venir a visitarme, el hecho de que vaya a visitarme a la empresa, ¿no? Evitemos esas situaciones porque también pueden poner en riesgo no solamente al trabajador, sino también a todos los trabajadores propios que están presentes en la organización. Si quieres reunirte, para eso están los ambientes públicos, espacios privados, etcétera, cosa, cosa de cada uno, ¿ok? Pero en la empresa, en la organización, limítate, ¿no? Ten en cuenta de dónde vienen tu visitante, tu visita, y establece tus limitancias en lo referido a minimizar ese nivel de riesgo al contagio. Limitar el número de visitantes en el lugar de trabajo en un mismo momento. No es que se me ocurre que mañana, por la mañana, me van a visitar mis 3 amigos a la empresa. No, pues, como le dije, para eso están los espacios públicos, centros comerciales, etcétera, ¿no? Que, salvo que sea una reunión súper esencial por un tema de un cliente, ¿no? Un proveedor específico, tal vez, pero si es un tema de amigo que debería visitarte así nada más, no, pues evitemos eso. Y ya para eso está el domicilio, la casa, de repente, ¿no? El parque, etcétera, centros comerciales. Hoy en día ya los cines inclusive, ¿no? Limitar las visitas a horarios específicos, ¿no? También. Proporcionar instalaciones sanitarias separadas para los visitantes. Esto también sí es posible, porque no todas las empresas van a tener baños para inclusive sectorizados, ¿no? Pero si es posible, mejor, porque de esa manera, ¿sabes qué? Este baño es exclusivamente para visitas, ¿no? Y una vez que entra la visita, el servicio de limpieza ingresa ahí, hace la limpieza del servicio o del baño, ¿no? Eso va a depender porque no todas las empresas tienen baños en todos los lugares, ¿no? Pero si es posible y tiene la posibilidad o existe la posibilidad, bienvenido sea. Registrar los detalles del visitante para permitir el rastreo de contactos. Quiere decir los detalles del visitante, nombres, a dónde se dirigió, con quién se entrevistó, con quién tuvo relación directa, allá con fulano de tal, con fulano de tal y con fulano de tal. Ah, no, mire, ¿sabes qué? Pasó un día, se contagió el señor tal que está en tal área. ¿Pero por qué? Ah, no, es que el día de ayer vino el señor del delivery a entregarle un paquete. Entonces, se establece automáticamente, ¿no? La comunicación de estos personajes o estas personas que han tenido contacto con esta persona o con este visitante y se hace todo el tema del rastreo.
En el caso que sean reuniones esenciales, presenciales, ojo, presenciales, en el caso de ello, ¿no? Se deben celebrar reuniones al exterior o en salas bien ventiladas, ¿no? Si es que sean reuniones presenciales, por eso que especificamos acá, ¿no? Presenciales, o sea, que son urgentes, que tienen una importancia mayor, ¿no? Si eso pasa, ¿no? Si eso pasa, tenemos que celebrarlo al exterior o en salas bien ventiladas, para evitar en este caso el cruce de algún contagio, etcétera. Las marcas en el piso o en la pared para el tema del distanciamiento físico, ¿no? Proporcionar siempre los desinfectantes para las manos en la sala de reuniones que exista, en este caso en la sala de reuniones que se están reuniendo los trabajadores, el material, ya sea el alcohol en gel, probablemente, o el alcoholcito, de repente que alguien le rocee en las manos, para poder en este caso desinfectarse de manera adecuada, ¿no? Y eficiente también, eso es lo más importante, que realmente cumpla la labor fundamental. Si no, imagínense, ¿no? Reuniones presenciales, el trabajador, los visitantes o el equipo que va a reunirse se va a contagiar y eso es lo que realmente no se requiere. Evitar los recursos compartidos, como les decía anteriormente, por ejemplo, ¿no? El celular, quizás, no, préstame tu lapicero para firmar, ¿no? O un vaso de agua, ¿no? Una tacita de café. Esas situaciones se deben evitar. Antes quizás era una práctica muy bien recibida, porque quien no ha ido a una empresa y le han ofrecido una taza de café, le han quizás brindado un vaso de agua, ¿no? Y otros souvenirs más adicionales por un tema de modales, ¿no? Muchos, probablemente. Pero por el contexto de pandemia, quizás tenemos que limitar y evitar ese tipo de comportamientos, no que sean malos, ¿no? Pero por tema de seguridad, porque son muy buenos y ayudan mucho, ¿no? A que uno vaya y que te reciban pues con algo, ¿no? Una tacita de café o algo realmente, un souvenir que te haga un recibimiento adecuado, ¿no? Siempre es importante y siempre dice mucho de la empresa, cómo te reciba. Limitar la participación al número mínimo de personas esenciales y mantener las orientaciones de distanciamiento físico. Entonces, también importante, si vamos a establecer reuniones esenciales, anteriormente quizás iba todo el grupo a reunirse, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora no. Designa un responsable y que ese responsable vaya y se reúna con todo el equipo. Un representante nada más. ¿Para qué van a ir los 5 si puede ir solamente uno? No, es que antes íbamos así. Antes íbamos 5 hasta 10. Está bien, antes. Pero hoy por el tema de pandemia ya no te permite la situación hacerlo. Simplemente ve quién te puede representar y que esa persona vaya y haga la reunión o represente a ustedes, ¿no? En la empresa que van a reunirse o que van a establecer la reunión en la cual la van a hacer de manera presencial, ¿no? Eso puede pasar y sería lo más idóneo que se puede realizar porque de esa manera mantenemos la seguridad, en este caso, de los trabajadores y también del trabajador que va a visitar, ¿no? O del visitante, en este caso, producto de la reunión presencial. Ahora, 45.005, como les decía, es una norma que extiende mucho el panorama de desarrollo de este estándar y nos habla también de aquellas personas que trabajan con el público. ¿Qué nos dice acá? Hacer anuncios regulares, ojo, anuncios, o sea, como especie de, ¿sabes qué? Perifonea, comunica, avisa, ¿no? Informa. Hay muchas empresas que he visto que establecen ya sus comunicados por medio de un perifoneo, ya está grabado, por cierto, y están constantemente informando, ¿sabes qué? Usa tu mascarilla, ¿no? Mantén el distanciamiento social. Si vas a reunir, establece tu distanciamiento mínimo de tantos metros. No olvides tu mascarilla, que la seguridad está primero, etcétera. Un sinfín de comunicaciones que ayudan mucho, ¿no? Hacer anuncios regulares, ojo, y esta comunicación no quiere decir que lo vas a dejar ahí a la comunicación como un disco rayado, sino que sean anuncios regulares, o sea, cada cierto tiempo, porque si no, imagínate, estar escuchando todo el día lo mismo, es como escuchar una canción todo el día o un disco rayado, ¿no? Que todo el día mismo o todo el día te diga lo mismo, más bien te va a dar estrés estar escuchando a cada rato eso ahí. Por eso que regularmente, cada cierto tiempo,
se debería comunicar o se debería hacer este tipo de anuncios. ¿Para qué? Para recordar a los miembros del público, ¿no?, que mantengan el distanciamiento físico. ¿No? El uso de la mascarilla es obligatoria dentro de la organización y hasta cuando se retire de ella, y así, comunicados bastante puntuales, ¿no? Más o menos cada media hora, cada 20 minutos se emitían estos comunicados, ¿no?, según más o menos mi cargo, lo que tuve que hacer en ese momento. ¿Qué más nos menciona entonces para trabajos con el público? El desinfectante, ¿no?, de manos en entradas y salidas de edificios y espacios exteriores. Bueno, en las entradas, ahí lo vemos, cuando la salida es la misma, pero también vemos que están, ¿no?, los desinfectantes como el alcohol en gel, ¿no?, el pediluvio de repente, ¿no?, al ingreso de las organizaciones o de las empresas que tienen que desinfectarse los pies, ingresar y también, ¿no?, establecer su desinfección con el alcohol en gel o el alcohol, ¿no?, de 70 grados que también se puede utilizar ya de manera personal o que alguien de la organización esté presente, te tome la temperatura o te rocíe, en este caso, el alcohol en spray. Fomentar el pago y los reembolsos sin contacto, ¿no? A veces cuando vamos al supermercado a comprar de repente productos de primera necesidad o cualquier situación, ¿no?, muchas veces antes entregábamos la tarjeta, ¿no? ¿Usted con qué tarjeta va a pagar? ¿Débito, crédito, tipo de tarjeta o en efectivo? ¿No? Muchas veces entregábamos la tarjeta y ellos eran los que introducían la tarjeta o ellos eran los que colocaban la tarjeta, ¿no?, en el POS sin contacto y hacían el pago. Ahora no. Hay muchos y muchas empresas en las cuales ya no te permiten o no te reciben la tarjeta. Simplemente te dicen, señor, ingresa su tarjeta, o si ven que tiene el símbolo del pago sin contacto, te dice, señor, coloque la tarjeta sobre el POS, ¿no? Y simplemente saca su tarjeta, coloca la tarjeta, ¿no?, y ya se establece el pago sin contacto, por ejemplo. Es una forma también. Usar espacios exteriores seguros para hacer fila cuando sea posible. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Hay espacios exteriores. Yo sé que en la parte interna es imposible porque los bancos, ¿no?, internamente no tienen el suficiente espacio. Entonces, afuerita, en la parte externa, tu colita, mantén tu distancia, espera tu turno hasta que te llamen y ingreses para que puedas hacer tus transacciones financieras, por ejemplo. Si tomamos el ejemplo del banco en este caso. Asegurar la limpieza y desinfección de las áreas que se tocan con frecuencia y de los recursos compartidos, ¿no? Si hay recursos compartidos, como por ejemplo una herramienta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi persona que trabajo ¿no?, en el sector aviación, hacen mucho uso de las herramientas, en este caso la parte, ¿no?, la parte operativa, ¿no?, en este caso los técnicos de mantenimiento que trabajan ¿no?, en el aeropuerto. Entonces, ellos usan mucho las herramientas, ¿no? Y estas herramientas tienen que establecerse un proceso de inspección porque todos usan la llave, todos usan tal herramienta, ¿no?, etcétera. Entonces, los maletines, ¿no?, y un sinfín de herramientas que ellos utilizan para hacer sus trabajos específicamente, ¿no?, en los aviones. Por lo tanto, tienen que asegurar la limpieza y la desinfección tanto de las herramientas, de las áreas que se tocan con frecuencia, de los equipos, de los manuales, ¿no?, o de algún recurso compartido, como les mencionaba, de repente una linterna, ¿no?, etcétera. Todas estas situaciones tienen que verse controladas para evitar, en este caso, el contagio del virus. Y el punto 6 es prohibir instalaciones sanitarias, ¿no?, proporcionar, perdón, instalaciones sanitarias bien indicadas, ¿no? O sea, por ejemplo, servicios higiénicos, o sea, señaléticas que te indiquen dónde está el servicio higiénico, cuáles son las medidas que debes tener estando dentro de ella o dentro del servicio higiénico, ¿no?, tu proceso de lavado de manos, tanto al ingreso, a la salida, ¿no?, que te especifique, ¿no?, qué tienes que hacer, etcétera. Esa información va a ayudar mucho, ¿no? De una manera te va a sensibilizar o te va a fomentar a que en el transcurso lo vayas haciendo, lo vayas ejecutando, porque eso queda en el subconsciente. Y de esa manera tú lo vas a hacer ya, o bueno, se va a formar parte de un hábito, y eso es lo que se debería hacer, ¿no? Que se forme o que sea un hábito y no que realmente
sea un tiempo temporal, que por tema de pandemia, pero luego ya la situación de la pandemia se termina, se acaba, y nuevamente regresamos a la vida que antes teníamos, ¿no? Y olvidamos todo lo que hemos logrado por el tema de la pandemia. Ojo, en el lado positivo, quiero decir, porque en el lado negativo sí hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Pero en el lado positivo, como por ejemplo la higiene, ¿no? Como lo dije al inicio de la capacitación. Los viajes relacionados con el trabajo. Si yo, por ejemplo, en mi empresa tengo que viajar a tal lugar, a tal departamento, 45.005 me recomiendo lo siguiente. Digo que me recomiendo porque no es obligatorio, recuerden, no es una norma obligatoria como si lo es la 972, ¿no? Esta no es obligatoria. La empresa, si desea, lo implementa, lo adopta, aborda estos temas, pero si no, simplemente ahí están. Eso va a depender de la empresa si lo ejecuta, no lo ejecuta o qué realiza, ¿no? O cuál es cómo viabiliza exactamente ese tipo de situaciones que se pudiesen presentar. Los viajes relacionados con el trabajo tienen en cuenta los diferentes requisitos de las distintas organizaciones de viajes. Por ejemplo, como ustedes deben saber, bueno, ahorita un poquito que los requisitos se han minimizado un poco, ¿no? Antes, por ejemplo, para que tú viajes, que te pedían, ya sea en vuelo nacional, ya sea en vuelos aéreos o terrestres, te pedían una prueba, ¿no? Te pedían una prueba. Te decían, no, ¿sabes qué? Con mascarilla y careta facial. Ahora ya no te piden careta facial, por ejemplo. Solamente te piden doble mascarilla. Ya no te piden careta facial. Ya no te piden una prueba. Antes sí lo pedían. Entonces, eso era un requisito de las distintas organizaciones de viajes. Por ejemplo, las aerolíneas o las empresas de bus terrestres, ¿no? Y no solamente porque ellos lo exigían, porque era un tema reglamentado, no en una norma que te lo pedía. Entonces, tenías que cumplirlo, ¿no? Eran requisitos en este caso. Por lo tanto, el trabajador tenía que adecuarse a estos requisitos. ¿Era incómodo? Sí. Era súper incómodo estar viajando, bueno, en avión por lo menos, quizás no mucho de repente, porque 1 hora, 2 horas, a lo mucho estás de acá, ¿no? De Lima a Piura o de Lima a Tacna, ¿no? Pero en bus, imagínate viajar 8 horas con la mascarilla, la careta facial y encima las separaciones de los plásticos en el bus de manera interna y peor, que el bus, en este caso, no tenga las ventanas abiertas o que no se prende el aire acondicionado, ya te imaginas, o ya se imagina, ¿no? Cómo es viajar, complicado. Entonces ahora ya, por ejemplo, ya no te piden prueba y ya no te piden el tema de la careta facial, ¿no? Ya no te piden, por ejemplo, eso de ahí. Lo que sí me parece que todavía siguen pidiendo es la declaratoria de una ficha sintomatológica. Eso sí me parece que todavía te lo siguen pidiendo en el aspecto terrestre, no sé en el aéreo cómo será. Todavía no he viajado últimamente en avión, pero por tierra, en este caso, me parece que todavía lo siguen pidiendo. Entonces son cosas que se deben de cumplir y que deben estar dispuestas, ¿no? Y que debe conocer el trabajador cuando se va a movilizar de un lugar de trabajo a otro. ¿Qué más tenemos ahí para viajes relacionados con el trabajo de un lugar, digamos, de un distrito, una provincia, un departamento o un país? Fomentar la flexibilidad de los horarios de viaje, ¿no? Para evitar las horas punta en el transporte público. Entonces, muy importante también flexibilizar los horarios de viaje, porque muchas veces a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde es hora punta. 7 de la mañana porque todo el mundo se va a su trabajo y a las 5 de la tarde porque todo el mundo retorna a su trabajo. Entonces, también flexibilizar, ¿no? Los horarios de viaje para poder evitar estas horas puntas y en el transporte público sobre todo. Bueno, el que tiene su bicicleta no le afecta porque la bicicleta puede ir por cualquier lugar, no hay problema, ¿no? Pero el que tiene su auto, su movilidad, su carro particular, sí tiene que persuadirse, ¿no? Ante la sobrecarga del tráfico y más aún en Lima, que es terrible, se imagina. Alentar a las personas a utilizar bicicletas, justo lo que acabo de mencionar, ¿no? O scooter, que veo mucho también, que está muy de moda, ¿no? Los scooters eléctricos o su propio vehículo también. Asegurarse de que el alojamiento, por ejemplo, si mi trabajador va a ir a hacer una inspección a la ciudad tal, o a la ciudad de Piura de repente, o Cajamarca, Trujillo, la empresa debe, ¿no? Asegurarse, primero es que le debe pagar todo, tanto el viaje, la estadía, los viáticos, ¿no? La comida, todo ello, y tiene que asegurarse de que en el hotel donde se va a alojar cumpla con las orientaciones de distanciamiento físico e higiene. O sea, no es que le va a decir, no, mira, sabes que tú te vas y
te alojas en el hotel que te cueste más barato, ese de la esquina que está a 5 soles o 10 soles, ahí te alojas, pero ¿qué clase, no, de hotel será? ¿Cuál será la higiene en este caso que le va a dar al trabajador? Imagínense, hasta se puede alojar en un lugar que no reúne las condiciones de higiene y este trabajador puede sufrir algún contagio. Entonces, una labor fundamental también que debe asegurarse de que en el alojamiento cumpla con estas orientaciones tanto de distanciamiento físico e higiene. Más que todo higiene, porque si va solo, el distanciamiento físico, ¿no? Más que todo sería internamente, ¿no? De repente algún contacto con la señorita o el joven que te recibe, ¿no? En recepción o la que hace limpieza probablemente, o la que hace limpieza internamente. Pero ya el tema de la higiene sí es importante. Viajes por carretera, ¿no? Miren también lo que nos describe 45.005, o sea, ¿hasta dónde va? Esto, por ejemplo, la 972 no te lo describe, no te dice, a ver, qué hacer en viajes por carretera, ¿no? 45.005 te dice lo siguiente, primero, minimizar el número de personas que viajan juntas en cualquier vehículo. Si van a hacer o van en un vehículo, probablemente de la empresa, hacer un viaje de un lugar a otro lugar, minimiza el número de personas que van a viajar juntas en este espacio o en este vehículo, ¿no? Que no viajen como realmente antes viajaban probablemente hasta 10 o 20 personas, ahora no, minimiza la cantidad. Utilizar equipos o parejas fijas durante el viaje. Esto es importantísimo porque cuando se utilizan equipos o parejas y cuando uno de ellos se contagia, ¿no? Digámoslo así, tienes automáticamente, digamos, tu rastreo para que veas esta persona con qué pareja estuvo. Ah, estuvo con fulano de tal. Ya, perfecto. Automáticamente haces tu rastreo y puedes establecer, ¿no? De manera precisa, concisa y rápida e inmediata las barreras adecuadas para que puedas mitigar el avance del virus o en este caso del contagio, ¿no? Que podría presentarse. En el caso de viajes por carretera, abrir las ventanas, ¿no? Si es que se puede, porque hay muchos buses que no tienen para abrir ventanas, que es con aire acondicionado, pero si es posible, abrir las ventanas para aumentar la ventilación, ¿no? De los vehículos de motor, en este caso, cuando sea posible, lo que les acabo de mencionar, porque hoy en día casi todos ya no se pueden abrir las ventanas, salvo que uno viaje en carro particular, ¿no? Ahí sí puedes abrir tu ventana si tienes el aire acondicionado natural, pues, ¿no? Pero mientras que viajas en un bus, ya hoy en día los buses son todos modernos y todos tienen aire acondicionado. Entonces es imposible que abras ventanas. Fomentar el uso de máscaras, ¿no? O protectores faciales si hay más de una persona en un vehículo. Como les digo, antes era obligatorio el uso de las caretas faciales, ahora ya no lo es, simplemente tu doble mascarilla. Requerir a los trabajadores que eviten sentarse cara a cara, ¿no? Eso también nos describe la 45.005, que se evite, ¿no? Trabajadores que estén frente a frente, sino que estén, ¿no? En otra posición y no en esta que acabamos de mencionar en este momento. Asegurar que los vehículos se limpien y desinfecten entre turnos y antes de que los utilicen los otros trabajadores. Si ya hizo el transporte la empresa y transportó a sus trabajadores de tal sitio a tal sitio, ¿no? Ya dejó, entonces, y va a subir nuevo personal, tiene que establecerse, ¿no? O asegurarse de que estos buses, estos vehículos, se limpien y se desinfecten antes de que los otros trabajadores lo utilicen, ¿no? Ese es el mecanismo que en este caso establece 45.005 para este tipo de viajes por carretera o el transporte probablemente que se realice por parte de la empresa, ¿no? A un transporte de personal de repente del domicilio al trabajo y viceversa. En el caso de las entregas, 45.005 nos establece lo siguiente. Minimiza el contacto de persona a persona durante las entregas. No es que, mira, ¿sabes qué? Vamos, te acompaño para que recibas tu paquete, ¿no? Y todos los amigos del trabajo le dicen, no, ¿sabes qué? Mejor vamos todos, vamos, te acompañamos. No, minimiza el contacto de persona a persona durante las entregas, ¿no? Evitemos que realmente muchas personas más te acompañen, eso no, anda tú solo, nada más personalmente y recibe tu encomienda, tu paquete, tu entrega, etcétera, ¿no? Ya sea para la empresa probablemente, ¿no? Etcétera. Proporcionar orientación a los trabajadores que reciben entregas
en el hogar o en otro lugar no controlado por la organización, ¿no? ¿Qué tal la importancia con esto de acá? Porque se preocupa, ¿no? No digo que se preocupe la organización, pero sí la norma, pero ya va a depender de la organización si realmente implementa o no implementa lo que acabo de mencionar, ¿no? Pero ¿qué te dice? Que proporciones orientación a los trabajadores que reciben entregas en el hogar o en otro lugar que la organización ya no puede controlar. Por ejemplo, si un trabajador está en trabajo remoto y hace compras delivery, le van a entregar de repente o pide de repente su cuartito de pollo en la noche, ¿no? Y le entregan, ¿no? Vía delivery, en este caso la pollería. ¿Qué recomendaciones, qué orientaciones le tiene que dar la empresa al trabajador? No, ¿sabes qué? Cuando te entreguen un paquete, cuando te entreguen algo, o una entrega específica, de repente con un pollo a la brasa, tienes que establecer tu proceso de desinfección, cómo desinfectar, ¿no? El distanciamiento, si vas a pagar probablemente en efectivo, mejor darle en efectivo exacto, y sea con tarjeta preferentemente, que sea sin contacto, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se pueden, ¿no? Hacer para minimizar el tema del contagio. Utilizar trabajadores individuales o pares, ¿no? Fijos para cargar o descargar vehículos. Entonces, muchas veces también en el área de recepción de los almacenes de las empresas hay muchos trabajadores que se dedican, ¿no? A descargar o a cargar también, ¿no? Los vehículos. Entonces, es muy importante que también en este tipo de trabajos o en estos puestos de trabajo se genere también equipos o pares de trabajo, de tal manera que estos equipos o estos pares de trabajo sean generalizados o sean individualizados como uno solo, que si alguien se contagia, es como si todo mi equipo automáticamente en aislamiento, ¿no? Más o menos esa es la idea, lo que nos trae consigo 45.005 y no se evita, y se evita de problemas. Y no dice, uy, pero ahí ahora con quién has estado, con quién no has estado, entonces no, ¿sabes qué? Ya todo está controlado, esta pareja forma parte de este equipo, esta del otro equipo, y ellos se contagiaron, sí, ¿con quiénes ustedes tuvieron contacto? Con el equipo tal, con el equipo tal, ya, entonces establecemos la barrera en ese momento, ¿no? De manera inmediata. Considera la limpieza o desinfección de los artículos entregados, lo que les mencionaba hace un momento. Si me entregan mi pollito a la brasa, tendré que hacer mi proceso de limpieza, ¿no? Mi alcohol probablemente antes de ingresar, o al momento que me lo da, de repente el delivery también me echa alcohol alrededor de la bolsa, etc. Asegurar la limpieza y desinfección periódicas de las cajas de entrega reutilizables también, ¿no? Entonces también nos establece prácticamente un procedimiento ya quizás muy conocido por nosotros, pero quizás no muy ejecutado, ¿no? No muy ejecutado, pero sí 45.005, como ustedes ven, describe de esta manera que se tipifique, ¿no? En el tema de las entregas, alguna orientación adicional para el trabajador, a fin de poder minimizar el nivel de riesgo y de esa manera, pues, evitar el contagio, ¿ok? Requisito 13, no sé si tienen alguna consulta, por favor, hasta este avance de la capacitación, para empezar con el requisito 13 de 45.005. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? Sí, sí, todo está claro, entonces proseguimos con el desarrollo del requisito 13, ya es el penúltimo requisito de 45.005, que es la evaluación del desempeño, ¿no? Y el requisito 14, que viene a ser ya el último. Este requisito es parte del ciclo PHBA de verificar, y el 14 es parte del requisito de PHBA de actuar, en donde se establece ya, en este caso, la mejora continua, ¿no? del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empecemos. La evaluación del desempeño. La organización en este aspecto, en este requisito de 45.005, debería utilizar un enfoque sistemático para el seguimiento y la evaluación de qué, de lo siguiente, ¿no? De cómo se está realizando el trabajo. Está bien, has planificado hacer esto, perfecto, lo has ejecutado, sí, lo estás haciendo, sí, estás tomando la temperatura, sí, estás haciendo tu proceso de desinfección, sí, estás entregando tus equipos y antes de
¿Estás desinfectando? Sí. Pero ¿cómo se está realizando el trabajo? ¿Se está realizando de la mejor manera? ¿Está siendo eficaz lo que se ha planeado y lo que se ha ejecutado particularmente? ¿No? ¿Cómo se está realizando el trabajo? Si así lo planificamos, lo hemos ejecutado, pero ¿está bien? ¿O podemos establecer procesos adicionales? ¿No? Pues por ello, ya que estamos en un nivel de verificar que todo marche bien, que todo sea idóneo, que todo converse con lo que se ha planificado, con lo que se ha ejecutado, porque de nada sirve planificar algo y ejecutar cosas que no tienen la coherencia absoluta. ¿Cómo las medidas y controles de seguridad protegen eficazmente a los trabajadores? Ese control que hemos implementado la semana pasada es eficaz para poder, ¿no? En este caso, proteger a mis trabajadores. No, ¿sabe qué? No es eficaz porque, mira, ya llevamos 5 o 6 contagiados. Entonces, tenemos que establecer un plan de acción y mejorar ese control. Sí, porque la verdad que no sé qué pasa, pero todo el mundo se contagia. Entonces, por eso que estamos en un nivel de verificación para la evaluación del desempeño donde la organización debería utilizar un enfoque sistemático, ¿no? Para poder evaluar cómo las medidas y los controles de seguridad protegen eficazmente a los trabajadores. Ojo, eficazmente a los trabajadores. Siguiente punto, para el cumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo. ¿Qué medidas? Que todos, por ejemplo, utilicen sus mascarillas. ¿Lo están haciendo? ¿Todos están usando su mascarilla de manera correcta, de manera adecuada, o no lo están haciendo? No, sí, sí lo están cumpliendo de manera correcta. Me parece excelente. No, ¿sabes qué? No están cumpliendo, no sé qué pasa, pero el personal no usa la mascarilla y en su oficina se saca la mascarilla, ¿no? Entonces, algo está pasando. Tenemos que establecer un plan de acción y ver qué medidas podemos adoptar para que los trabajadores realmente hagan uso de sus equipos de protección personal, específicamente la mascarilla, ¿no? Por el contexto de la pandemia. La tasa de infección entre los trabajadores también muy importante para ver cómo está la tendencia, cómo está la prevalencia del contagio en la organización internamente, ¿no? O qué áreas, por ejemplo, llevan un nivel mayor de contagio, qué clientes, ¿no? O qué sector de la empresa, ¿no? O qué parte de la empresa de repente está con una mayor tasa de infección, ¿no? Para ver si hacemos algo, porque quizás, ¿por qué ellos están contagiándose mucho y esta área, mira, sabe que no se contagia? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo bien ellos y qué están haciendo mal los otros? ¿O qué estamos haciendo mal nosotros también, probablemente, ¿no? Entonces, ahí viene ya el tema de la verificación para poder establecer la mejora continua. Los cambios en los niveles de riesgo de la comunidad u otros problemas externos, cambios en los niveles de riesgo de la comunidad. Por ejemplo, como ustedes deben saber, el gobierno, bueno, no sé ahorita cómo estará la situación, ya de verdad estoy un poquito no alejado esto del COVID-19, pero de todas maneras es parte de, pero como ustedes recordarán, se emitió mucho los niveles de alerta por departamento, nivel bajo, medio, extremo, muy alto, muy extremo, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema que puede afectar, ¿no? Porque los cambios en los niveles del riesgo de la comunidad que me digan, estás en un nivel de riesgo extremo, ¿no? No podía salir los domingos, ¿no? Y así un sinfín de información que eran directamente, que digamos, afectaban directamente a ciertos comportamientos que veníamos haciendo. Entonces, eso, por ejemplo, puede influir mucho, ¿no? Por el nivel de riesgo de la comunidad, en este caso del departamento sería, ¿no? U otros problemas externos, que pueden ser, por ejemplo, productos de la variante, ¿no? Hoy en día la variante nueva que está causando, dicen, mucho nivel de contagio muy elevado, que ya se avecina la tercera ola, ¿no? Etcétera. Entonces son problemas externos, o sea, son cosas externas que vienen y que no tenemos el control de ellos, solamente tenemos que cumplir con lo que ya conocemos, ¿no? En este caso, participar también, ¿no? De las vacunas, para los que se vacunaron, para los que todavía no se vacunan, esperar con calma la vacuna y ir a vacunarse, porque es la única manera de poder establecer una mejor barrera, ¿no? Ante el avance de este virus tan mortal. El punto 6, los niveles de ausencia de los trabajadores, ¿no? Y el impacto en los trabajadores disponibles. Ausencia, ¿por qué? Porque están en trabajo remoto o también podrían estar en aislamiento, ¿no? Y el impacto en los trabajadores disponibles, porque a menos trabajadores disponibles, a menos trabajadores presenciales, de repente habrá una mayor sobrecarga de trabajo, mayor exigencia, ¿no? A diferencia, de repente, hay un trabajador que está en trabajo remoto. En el trabajo remoto muchas veces trabaja más
o muchas horas más que trabajo presencial, de repente, ¿no? Son situaciones que se pueden presentar y que tiene que evaluarse, la organización lo tiene que evaluar para poder determinar qué hacer, ¿no? Porque estamos ahorita en la etapa de verificar y una vez que hemos verificado que todo marcha bien o que qué falta para poder mejorar, ya podemos establecer acciones de mejora continua que lo vamos a ver en el requisito 14 de 45.005, que es el que viene a continuación. En las actividades de seguimiento y evaluación se deberían, primero, determinar la medida que se está cumpliendo con las orientaciones proporcionadas, ¿no? O sea, las medidas en este caso en que se están cumpliendo. Como le decía anteriormente, si las medidas que se han implementado son las adecuadas o no son las adecuadas, o realmente nos está jugando de repente una mala pasada, ¿no? Quizás estamos haciendo algo bueno, o estamos haciendo algo malo, o estamos haciendo algo imparcialmente, ni bueno ni malo. O sea, como dicen, estamos a media caña, ¿no? Entonces, por ello que tenemos que establecer y viabilizar estas medidas que realmente sean las adecuadas y sean las eficaces para poder cumplir con las orientaciones proporcionadas en este caso, por ejemplo, ¿por quién? Por el gobierno, ¿no? O por la comunidad local también de repente. Determinar en qué medida están funcionando los controles. Por eso que estamos en la etapa de verificar, porque tenemos que verificar y evaluar el desempeño de los controles, si están realmente funcionando de manera correcta, ¿no? Y si no, tenemos que establecer, como ya le vengo diciendo, nuevamente repitiendo, establecer una acción distinta, ¿no? Un control distinto para poder establecer e implementar ya las acciones correctivas pertinentes como parte de la mejora continua. Tercer punto, determinar si los procesos para las evaluaciones continuas de riesgos están establecidas y si funcionan de manera eficaz también, ¿no? Recuerden que la evaluación del riesgo, que es parte, por ejemplo, de la identificación de los peligros, tenemos que evaluar los riesgos, eso es de manera continua, ¿no? Siempre y cuando cambien de repente los procesos, la tipología de la actividad, las tareas en específico, ¿no? Cambie de repente las normas legales, los requisitos legales, la tecnología, etcétera. Tener en cuenta la retroalimentación de los trabajadores, y esto es fundamental. No se puede hacer mejora continua si no se tiene la retroalimentación del trabajador. Eso es valiosísimo, importantísimo dentro no solamente de 45.005, sino en todo aspecto, en cualquier aspecto de la vida. Es importante siempre tener la retroalimentación de los trabajadores porque de esa manera los escuchamos y sabemos y recibimos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas o cuáles son realmente sus puntos de vista, ¿no? De los trabajadores o también de las partes interesadas, ¿no? O de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque de esa manera vamos a viabilizar el cumplimiento de mejores controles, de mejores, quizás, controles más eficaces, ¿no? Que nos van a permitir de una mejor manera trabajar más seguros de lo que ya estamos. Pero siempre y cuando exista la retroalimentación, que es fundamental. Si no existe esta palabrita mágica, simplemente estamos navegando en el horizonte, pero sin rumbo y sin destino. O sea, navegando en alta mar, pero sin un horizonte especificado. El último punto, determinar si el uso de controles está creando nuevos riesgos, ¿no? Que deben abordarse. Muchas veces cuando implementamos y decimos, sí, está bien, ese control es eficaz, está bien, pero ese control que has implementado no te está generando un nuevo riesgo, y si no te está generando un nuevo riesgo, perfecto, excelente, déjalo que prosiga, ¿no? Pero si te está generando un nuevo riesgo, tienes que determinar si ese control realmente ahorita, en este momento, te está creando nuevos riesgos, y si no, no hay problema, pero si lo es, tienes que abordar ese nuevo riesgo que te está generando ese control que tú has implementado, porque si no, te va a impactar en la organización. Revisión por la dirección, incidentes e informes. En este aspecto, nos detalla que la organización debería revisar los resultados. ¿Y por qué revisar? Porque es la única forma de ver realmente que todo marche bien, ¿no? Los resultados de seguimiento y la evaluación a intervalos regulares. Y tomar consideración de lo siguiente. Número 1, ¿cuáles son las cuestiones identificadas en relación a los niveles de cumplimiento, ¿no? De las medidas y los controles de seguridad? O sea, ¿qué cuestiones se han identificado en relación a lo que ya se viene cumpliendo?
sobre las medidas que se han implementado y los controles, como por ejemplo la toma de temperatura, la desinfección, etc. Incidentes informados por los trabajadores y otras partes interesadas relevantes. Eso también es importante, ¿no? Que se tome en cuenta al momento de establecer la revisión por la dirección. Las causas raíz de los incidentes también, porque de esa manera establecemos acciones correctivas, implementamos mejores controles a raíz de una causa raíz, probablemente de algún problema, un incidente o algún contagio también, ¿no? La eficacia de las acciones tomadas para hacer frente a los incidentes. Es muy importante que la acción tomada, o sea, la eficacia de las acciones tomadas, las acciones son controles que se van a implementar o que ya se implementaron y estos tienen que ser eficaces para poder hacer frente a los incidentes, porque si no son eficaces, no es una acción correctiva. Simplemente estamos o hemos hecho una corrección, que la corrección es eliminar la causa probablemente, pero no evita la recurrencia, como sí lo puede hacer una acción correctiva. La acción correctiva sí te evita la no recurrencia, en este caso del evento, del hecho, ¿no? Que se pudiese o se puede presentar. Son dos cosas distintas. Y los resultados de la revisión por la dirección deben comunicarse a los trabajadores. ¿Por qué deben comunicarse a los trabajadores? Porque de esa manera, ¿no? No solamente a ellos, sino también a las partes interesadas relevantes, ¿no? Relevantes quiere decir que son importantes, en este caso, para la organización. ¿Por qué se comunican? Porque esa es la única manera de poder establecer mejora continua. Esa es la única manera. Si no comunicamos, no establecemos mejora continua. Si yo me quedo callado, no establecemos mejora continua. Si yo, por ejemplo, voy al mercado, me roban el celular y llego a mi casa y les digo, ¿y tu celular? No, ¿sabe qué? Se me ha caído por un buzón de desagüe y nunca les dije que me habían robado. Entonces, no establecemos una mejora para la próxima. Cuando tú salgas, tengas cuidado de que no saques el celular, de que no contestes de repente una llamada, mejor lleva tus audífonos, ¿no? Eso es mejora continua, por ejemplo, porque estamos estableciendo un control a lo que nos pasó. Pero si no informo, no comunico, me van a seguir robando el celular, ¿no? Me van a seguir robando el celular, ¿no? Ejemplo de la vida real, ¿no? Para que más o menos podamos entender cómo nos está direccionando 45.005, y no solamente ellos, sino todas las normas donde nos establece hasta nuestra propia ley de seguridad y salud en el trabajo, nos habla de mejora continua, ¿no? Y un principio de sistema de gestión que es importante de nuestra ley, por ejemplo, lo que planificas tiene que tener coherencia con lo que ejecutas, ¿no? Prácticamente, si estás planificando esto, hazlo, cúmplelo, ejecuta, lo que sea eficaz, que sea realmente efectivo ese control. Si no, ¿de qué sirve? ¿No? Más o menos para tener el panorama general de lo que se acaba de iniciar. Informar a las partes interesadas externas, o sea, y no solamente las internas, que son los trabajadores, sino también a las partes interesadas externas, lo siguiente, ¿no? Si un trabajador contrae COVID-19 debido a una exposición, ¿no? Por el tema del virus, se debería informar en este caso al organismo regulador. Bueno, en este caso se informa cuando el caso es confirmado, se registra en la ficha F300 del SIS-COVID y por ahí también se da el seguimiento y se da el alta al trabajador, ¿no? Ese es el informe en este caso que haríamos nosotros, porque aquí mal informamos a la autoridad, simplemente se informa por este canal, ¿no? Por un tema de que está reglamentado que tienes que cargar en la ficha F300 tu caso confirmado y también hacerle seguimiento, y el médico en su momento dará de alta también por la misma ficha F300 del SIS-COVID. Si más de un trabajador contrae COVID-19, independientemente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y si esto es causado por exposición o no en el lugar de trabajo, la organización debería informar sobre esto a los organismos reguladores o autoridades sanitarias pertinentes para que se puedan considerar o implementar acciones para controlar un brote, ¿no? Y prevenir más casos de COVID-19 en la organización o en la comunidad. Listo, vamos al 14 entonces. Y con esto terminamos el último requisito, que es ya mejora, ¿no? Específicamente mejora continua. ¿Qué nos menciona el requisito 14? Número 1. Tomar acciones inmediatas, ¿para qué? Para mejorar o cambiar las medidas. Por eso les hablaba hace un momento, tanto la mejora continua es para mejorar o para cambiar las medidas que ya tenemos, ¿no? Y los controles que no sean efectivos. Por eso hablamos de la efectividad, de la eficacia, ¿no? Que sea eficaz el control. Si no, tendrás que modificar, tendrás que mejorar, tendrás que cambiar esa medida o ese control que ya lo tienes implementado.
Implementar medidas y controles de seguridad adicionales si es necesario. Está bien, pero ya tenemos controles implementados, sí, pero podemos todavía hacer mucho más todavía. Entonces, implementa. No, implementemos controles adicionales porque eso nos va a permitir tener una mejor barrera de seguridad, teniendo en cuenta las implicaciones de seguridad de las nuevas medidas introducidas, porque no todo control introducido probablemente no sea un nuevo riesgo. Entonces, si tú introduces un nuevo control, tienes que viabilizar que ese control no sea un nuevo riesgo, porque si no, tendrás que abordarlo. Si no lo abordas, te va a generar un problema, te va a generar probablemente no sé, una consecuencia negativa, un impacto negativo a tu sistema de gestión. En el punto 3 es abordar los cambios en los problemas externos, ¿no? E internos que pueden afectar la salud, la seguridad y el bienestar de quién? De tus trabajadores. En el punto 4 es fomentar la consulta y la participación continuamente, o sea, que mi trabajador participe, que se le consulte, ¿no? Y no solamente a ellos, sino también a los representantes de los trabajadores entre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es importantísimo abordar sus preocupaciones. Está bien, ustedes como trabajadores, ¿qué preocupaciones tienen? No, mire, ¿sabes qué? Mi puesto de trabajo, la verdad que no reúne las condiciones mínimas, el ambiente es insalubre, no hay ventilación, perfecto. Esas preocupaciones que te está evidenciando, que te está mostrando el trabajador o los representantes de los trabajadores entre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienes que abordarlos, porque si no los abordas, simplemente no estás cumpliendo con esto de acá, ¿no? Esto de acá que ustedes ven en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es un principio, el principio de participación y consulta, y en el requisito, ¿no? De 45.005 forma parte de un requisito, que es el requisito 5.4 de 45.001, que es consulta y participación de los trabajadores. Y también está descrito, ¿no? Tanto en la ley como en 45.001, en la política como un compromiso visible de la política de seguridad y salud en el trabajo, la participación y la consulta de los trabajadores. Entonces, por donde ustedes lo quieran ver, existe la consulta y la participación de los trabajadores, no solamente en 45.005, sino también en 45.001 y en nuestra normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y también en la 972, valga la redundancia. Y muy bien, eso sería, bueno, es todo con respecto a la capacitación de ISO 45005. No sé si tiene alguna consulta, por favor, para poder abordarla. Muy bien, entonces eso sería todo por mi parte. Les agradezco bastante ahí su participación y su compromiso de siempre estar fortaleciendo sus competencias y conocimientos de esta norma internacional, ¿no? De 45.005. Entonces me despido, sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay algo por mencionar también por parte de HSQ. Sí, ingeniero. En el chat pueden visualizar las invitaciones. Por parte de este curso especializado pueden informarse con nuestras asesoras comerciales para los entregables, la certificación 8 horas académicas, grabación del curso y la carpeta normativa. Y también informarles que este 29 de agosto iniciamos con el Diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Auditorio Interno de Sistemas de Gestión Integrado en ISO 9001, 14001 y 45001. Es con doble certificación y si están interesados pueden informarse e inscribirse con nuestras señoritas que está la señorita Angie y la señorita Marial. Si no pueden este 29 de agosto, pueden hacerlo el 5 de septiembre también. Eso sería todo. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias. Muy amable. Hasta luego. Buen fin de semana con todos.